mi nombre es Nayara. La llave giró en la cerradura cerca de la medianoche. Reconocí el sonido, lento y cansado. Era Miguel. Había estado fuera 2 semanas, en un viaje de negocios a Sevilla. Yo estaba en el salón, con un libro abierto sobre el regazo que no lograba leer. La lámpara de pie proyectaba un círculo de luz amarillenta sobre la butaca. La puerta se abrió y se cerró de un golpe. No hubo un «hola, cariño», ni el rumor de la maleta rodando por el parqué, solo pasos fuertes y decididos que se dirigieron directamente hacia mí. Apareció en el marco de la puerta del salón. Miguel Guzmán, mi marido. Llevaba el mismo traje gris de cuando se fue, ahora arrugado. Su rostro, normalmente sereno y calculador, estaba tenso. Sus ojos, del color de la pizarra mojada, me miraban con una intensidad que no era de añoranza. Nayara, dijo mi nombre, y fue un eco vacío, no un saludo. Miguel, bienvenido a casa. Él ignoró las palabras. Avanzó unos pasos, dejando caer el maletín de cuero al suelo. Su mirada me escudriñaba, como si buscara algo, una grieta, una señal de culpa. «¿Qué tal el viaje?», pregunté, manteniendo la voz en un tono neutro, plano. El viaje, espetó, mordiendo cada sílaba, fue largo, agotador, lleno de reuniones interminables y clientes pesados. «Lo siento». «¿Lo sientes?». Una risa corta, seca, le salió de la garganta. Dio otro paso más. Ahora estaba lo suficientemente cerca como para que yo percibiera el leve olor a café y a tabaco de sus ropas. ¿Sabes lo que es realmente agotador, Nayara? Trabajar 12 horas al día, lidiar con problemas, y luego volver al hotel, solo, y preguntarte por qué tu mujer no se ha molestado en levantar el teléfono. Ni una vez. En 14 días. Ahí estaba. La acusación flotaba en el aire entre nosotros, densa y caliente. La había sentido venir desde el primer momento en que entró. «Miguel, estamos hablando ahora». «No es lo mismo», gritó, y su puño golpeó el respaldo de un sillón cercano. El ruido hizo que me estremeciese por dentro, pero no me moví. 14 días, Nayara. 14. Ni una maldita llamada, ni un mensaje para preguntar cómo estoy. Nada. ¿Es que te he importado tan poco? Respiré hondo. El libro sobre mi regazo parecía pesar 1 tonelada. Observé su rostro, marcado por la fatiga y una rabia genuina, casi infantil. Era la rabia de quien se siente ignorado, despreciado. Durante años, esa rabia me habría aterrorizado. Me habría lanzado a disculparme, a inventar excusas, a tratar de aplacar la tormenta. Pero esa noche, algo dentro de mí estaba quieto, frío, como el mármol del suelo de la cocina. «Si llamé, Miguel», dije, y mi voz sonó clara, extrañamente tranquila en la habitación cargada. Él parpadeó, como si no hubiera oído bien. «¿Qué?». Dije que sí llamé. Varias veces, de hecho. «A tu móvil». La primera vez fue hace 12 días, un martes por la noche. Después, el jueves. Y el domingo pasado. Su expresión de furia se congeló, se resquebrajó por un instante de confusión. «No, no recibí ninguna llamada. No hay registro. Estás mintiendo para cubrirte». «No miento», aseguré, ajustando ligeramente la posición en la butaca. Mantenía la mirada fija en sus ojos. «No llamé a tu móvil de trabajo, el que tú das. Llamé al otro, al que guardas en el bolsillo interior de la chaqueta, el que tiene la funda de cuero marrón, desgastada en los bordes». El silencio que cayó entonces fue absoluto. No era el silencio de antes, lleno de reproche. Este era diferente, espeso, gélido. Vi cómo el color comenzaba a drenarse de su rostro. La furia se desvaneció, dejando al descubierto algo desnudo y vulnerable. Sus labios se separaron ligeramente, pero no salió ningún sonido. «La primera vez», continué, como si estuviera relatando los hechos de un caso ajeno, contestó una niña. «Una vocecita dulce». Dijo: «Diga, ¿quién es?». Le pregunté si podía hablar contigo. Me dijo: «Papá está en la ducha, ¿quieres que le diga algo?». Miguel dejó escapar un sonido ahogado, como si le faltara el aire. Su mano buscó el respaldo del sillón para sostenerse. Ya no estaba pálido, se estaba lívido. «No, Nayara, escucha». «La segunda vez», seguí, implacable, contestó una mujer, joven, por su voz, con acento andaluz, muy marcado, de Sevilla, diría yo. «Le pregunté por ti». Ella dudó un segundo. Luego dijo, con una calma que ahora admiro: «Miguel no puede ponerse ahora». «¿De parte de quién?». Yo colgué. «Por favor». Su voz era un hilo de voz, un susurro ronco. «La tercera vez fue la más reveladora», dije, y por primera vez, noté un temblor en mis propias manos. Lo apreté todo contra el libro. La niña volvió a contestar. Estaba riendo. Se oía de fondo a la mujer, la de la voz andaluza, diciendo: «Lucía, cariño, ¿quién es?». Y la niña, esa niña de voz tan dulce, gritó: «Mamá, no sé, no dice nada». Y luego, a mi oído, susurró: «¿Eres la señora del trabajo de papá?».
La palabra mamá resonó en la habitación como un disparo. Miguel retrocedió como si le hubieran golpeado. Todas las líneas de su cuerpo, antes tensas por la ira, ahora se desmoronaban. Se desplomó en el sillón frente a mí, hundiendo la cabeza entre las manos. Su respiración era entrecortada, agitada. Dios mío. Nayara, lo siento, no era mi intención que... ¿Qué, Miguel? Pregunté, y mi tranquilidad comenzó a agrietarse, dejando al descubierto el filo cortante de mi dolor. ¿Qué no era tu intención que yo descubriera que tienes otra familia en Sevilla? ¿Qué no era tu intención que esa niña, llamara, papá, al mismo hombre que no contesta las llamadas de su esposa en Madrid? Él levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de pánico, de un miedo visceral que nunca le había visto. No era miedo a perderme a mí, era miedo a que se desmoronase su mundo cuidadosamente construido. Se llama Carmen, dijo, y la voz le quebró al pronunciar el nombre. Y Lucía, tiene 6 años. 6 años. La cifra me atravesó como un cuchillo helado. Hacía 6 años, yo había perdido un embarazo. Había sido en el segundo trimestre, un varón. Miguel había estado, en un proyecto crucial, en Sevilla aquellos meses. Había venido a Madrid el fin de semana del funeral, callado, distante. Yo había atribuido su frialdad al dolor, o a la incapacidad de los hombres para expresarlo. Ahora entendía su silencio. No era duelo, era culpa, o, quizás, alivio. 6 años, repetí en voz baja. Una hija, tienes una hija. Fue antes de que lo nuestro fuera serio, Nayara, balbuceó, buscando desesperadamente una rama a la que agarrarse. Carmen y yo, fue una historia de juventud. Cuando supe del embarazo, ya estaba contigo, ya estaba nuestro compromiso, con nuestras familias, todo era tan complicado. Ella decidió tenerla. Yo proveo para ellas. Les doy lo que necesitan, pero tú eres mi esposa, este es mi hogar, lo juro. Sus palabras caían como monedas falsas, sin valor. Proveer. Una historia de juventud. Tú eres mi esposa. Eran las frases de un hombre atrapado, no las de un hombre arrepentido. ¿Y tu móvil? ¿La funda desgastada? Pregunté, sin poder contenerme. ¿Es el teléfono de papá? ¿El que usas cuando estás con tu otra familia? Miguel no pudo sostener mi mirada. Asintió, casi imperceptiblemente. Es más fácil así, para separar las cosas. Una risa amarga se me escapó. Sonó horrible, incluso para mis propios oídos. Separar las cosas. Dios, Miguel, tienes una hija. No se trata de separar cuentas bancarias o viajes de trabajo. Tienes una hija con otra mujer. Vives una vida con ella cuando estás en Sevilla, y luego vuelves aquí, a tu vida conmigo, y tienes la desfachatez de enfadarte porque no te llamo, porque no alimento la fantasía de que soy el centro de tu mundo, cuando claramente no lo soy. Ni siquiera soy la única. Tú sí lo eres, insistió, con una chispa de su antigua intensidad. Esto, lo nuestro, es real. Lo de Carmen, es una obligación, una responsabilidad. No es amor. No como lo que siento por ti. Basta, grité, poniéndome de pie de un salto. El libro cayó al suelo con un golpe sordo. Ya no podía quedarme sentada. La energía contenida me recorría como una corriente eléctrica. No quiero oír tus justificaciones. No quiero oír cómo menosprecias a la madre de tu hija. ¿Una obligación? ¿Eso es lo que es tu hija para ti? ¿Una obligación que atiendes a escondidas durante 6 años mientras tu esposa en Madrid se pregunta por qué su matrimonio se siente como un escenario vacío? Él también se puso en pie, alarmado. Nayara, por favor, calmémonos. Hablemos de esto como adultos. ¿Cómo adultos? Lo interrumpí, señalándole con un dedo que temblaba. Has estado mintiéndome durante años. Has construido una vida paralela. ¿Y quieres que hablemos, como adultos? No, no hay nada de qué hablar. Las palabras se acabaron, Miguel. Se acabaron en el momento en que esa niña cogió el teléfono. Caminé hasta la ventana que daba a la plaza de Santa Ana. Fuera, Madrid respiraba en la noche. Luces de bares, parejas paseando, la vida continuando. Yo me sentía atrapada en un cristal, separada de todo aquello. Tienes que irte, dije, sin volverme. ¿Qué? Su voz era un susurro incrédulo. Que tienes que irte, ahora, esta noche. No puedes quedarte aquí, Nayara, esto es mi casa también. Ya no. Me volví hacia él, y por fin las lágrimas que me había estado conteniendo asomaron, calientes y ardientes, de rabia, no de tristeza. Esta era la casa de un matrimonio, de un hombre y una mujer que se querían, o eso creía yo, pero resulta que era la casa de un hombre soltero que viaja a ver a su amante y a su hija. Así que no, Miguel, esta noche, esta casa ya no es tuya. Llévate lo que necesites y vete, a un hotel, a Sevilla, donde quieras, pero sal de mi vista. Él permaneció inmóvil,
como si no procesara las palabras. Parecía más joven, más pequeño, derrotado. El poderoso arquitecto, el heredero de los Guzmán, reducido a un hombre con las manos vacías. ¿Y luego qué?, preguntó, desesperado. Luego nada. No lo sé, pero ahora, tienes que irte, por favor. La última palabra sonó a súplica. Una súplica para que me devolviera el control, aunque solo fuera sobre el espacio físico en el que estaba. Miguel la entendió, asintió lentamente, mecánicamente, recogió su maletín del suelo, pasó junto a mí, sin tocarme, y subió las escaleras hacia el dormitorio. Yo escuché el ruido de cajones abriéndose, la puerta del armario. No tardó mucho. Bajó con una maleta pequeña, la que usaba para los viajes cortos. Se detuvo frente a la puerta de la calle. Me miró, sus ojos buscaron los míos, quizás buscando un atisbo de perdón, de debilidad. Yo me sequé las lágrimas con el dorso de la mano y le sostuve la mirada, fría, vacía. Te llamaré mañana, dijo, con voz ronca. No hace falta. Abrió la puerta. El ruido de la calle entró de golpe en el silencio sepulcral del piso. Luego, la puerta se cerró. El clic de la cerradura sonó definitivo. Me dejé caer de nuevo en la butaca, abrazándome a mí misma. El libro seguía en el suelo. En la mesita de centro, mi teléfono móvil estaba boca abajo. Lo cogí. En la pantalla, bajo la foto de un atardecer en la playa que Miguel y yo habíamos visitado hacía una eternidad, había un registro de llamadas. 3 llamadas realizadas a un número no guardado en la agenda, el número de la funda de cuero marrón. Lo había llamado, no una, sino 3 veces. Y cada una de esas llamadas había hecho añicos mi mundo, palabra a palabra, voz a voz. Apoyé la frente en el frío cristal de la ventana. Fuera, en la plaza, vi la figura de Miguel salir del portal. Cargaba con su maleta. Se detuvo un momento, miró hacia arriba, hacia nuestra ventana. Yo no me moví, no encendí la luz. Permanecí en la oscuridad, observando cómo se alejaba, convertido en una sombra más entre las sombras de Madrid, sola. Por primera vez en 7 años de matrimonio, estaba completamente sola. Y sin embargo, también era la primera vez, en mucho tiempo, que sentía que veía las cosas con claridad. La maleta de Miguel aún estaba junto a la puerta. La vi al salir del dormitorio a la mañana siguiente, un bulto negro e incongruente en la entrada de mármol claro. No la había tocado. No había tocado nada. Después de que se fuera, me quedé sentada en la butaca hasta que el cielo empezó a clarear. Luego subí a la habitación. Nuestra habitación. La cama, sin hacer, conservaba la huella de donde yo había dormido. El otro lado, el suyo, estaba impecable, las sábanas tensas. No había dormido ahí en 2 semanas. Tal vez, pensé con amargura, nunca había dormido ahí del todo. Me quité la ropa del día anterior, me metí en la ducha. El agua caliente no logró deshacer el nudo de hielo que llevaba en el pecho. Salí, me envolví en una bata, y entonces, casi por inercia, abrí el armario de Miguel. No buscaba nada, o quizás sí, quizás buscaba pruebas más tangibles que la voz de una niña al teléfono. Su ropa colgaba ordenada, trajes caros, camisas blancas y azules perfectamente alineadas, corbatas de seda. Olía a su colonia, a madera y bergamota, un olor que durante años me había parecido seguro, familiar. Ahora me provocaba náuseas. Pasé la mano por las perchas, hasta llegar al fondo. Allí, colgado aparte, estaba su traje de etiqueta, un smoking de lana negra, impecable, el que se puso para nuestra boda. No pude evitarlo. Lo descolgué. El tejido era pesado, fino. Al cogerlo, algo cayó de un bolsillo interior al suelo, con un tintineo metálico. Me agaché. Eran las zarras. 13 monedas de plata, unidas por un lazo de raso blanco, ya un poco descolorido. Las recogí. Estaban frías. Las 13 monedas que, según la tradición, el esposo entrega a la esposa como símbolo de su compromiso de proveer. Con todos mis bienes, te cubro. Miguel me las había dado, con sus manos grandes y seguras, ante el altar de la Catedral de Sevilla. Yo, con las mías temblorosas, las había aceptado. Las acepto como prenda de tu amor y tu voluntad. Un jadeo se me escapó. Apreté las monedas contra el pecho. El filo de una de ellas me hizo un pequeño corte en la palma. Un dolor agudo, limpio. Fue entonces cuando el recuerdo, entero y vivo, me golpeó, no como un pensamiento, sino como una inundación. Sevilla, julio. Un calor de plomo que temblaba sobre los adoquines. Yo estaba en la sacristía de la catedral, a punto de desmayarme, no del calor, sino del puro pánico. Respira, Nayara, me dijo mi hermana, Sofía, ajustándome el velo. Parece que vas a tu propio entierro, no a tu boda. Intenté sonreír. El vestido, de encaje y seda, pesaba 1 tonelada. Un diseño exclusivo de una modista de Madrid. Un regalo de la familia de Miguel. Los Guzmán hacían las cosas bien. Muy bien.
Demasiado bien. Mi familia, los Rodríguez, viticultores de Jerez con Solerá pero sin títulos nobiliarios, había visto la boda como un ascenso social. Te quiere, hija, y es un buen partido, de buena familia. Eso decía mi padre, Antonio, cada vez que yo expresaba una duda. Yo solo tenía 24 años. Había conocido a Miguel Guzmán 9 meses antes, en la Feria de Abril. Él, arquitecto de éxito, heredero de una saga de notarios y políticos madrileños. Yo, recién licenciada en Historia del Arte, trabajando en la galería familiar. Fue un flechazo. O eso creí. Él era apuesto, seguro, mundano. Me hizo sentir especial, elegida. En Madrid, todo era glamour. Cenas en el club financiero, estrenos de teatro, fines de semana en La Moraleja. Su madre, doña Isabel, una mujer de pelo gris perfectamente recogido y sonrisa gélida, me inspeccionaba como a un caballo de carreras. Eres encantadora, Nayara, tan auténtica. Lo decía como si auténtica significara rústica, pero Miguel me defendía. Eres lo mejor que me ha pasado, me susurraba. Y yo, criada en el campo, entre viñas y mostos, me dejaba deslumbrar por el brillo de su mundo. Cuando me pidió matrimonio, en el patio del Alcázar, bajo la luz de la luna, dije que sí sin pensarlo. O, más bien, pensando en evitar la decepción en los ojos de mi padre, en la ansiedad de mi madre, pensando que el amor, el verdadero amor, crecería, que los detalles incómodos, sus viajes frecuentes a Sevilla, su móvil que a veces apagaba, su reticencia a hablar de futuro se resolverían. Ahora, en la sacristía, el órgano empezó a sonar. Era la señal. Sofía me dio un beso en la mejilla. Ánimo, princesa. Salí. El pasillo de la catedral era interminable. A cada lado, cientos de rostros. Amigos de los Guzmán, con sombreros y trajes de diseñador. Mis familiares y amigos, más sencillos, sus caras sonrientes llenas de orgullo. Al fondo, bajo el inmenso retablo, estaba Miguel, de espaldas, con su smoking nuevo, la espalda ancha y recta. Junto a él, su padrino y mejor amigo, Javier. Él se volvió. Nuestras miradas se encontraron. Me sonrió. Una sonrisa amplia, segura. La sonrisa del hombre que lo tiene todo bajo control. Mi corazón dio un vuelco. Por un segundo, todo el miedo se desvaneció. Caminé hacia él. La ceremonia fue un sueño dorado y un tanto agobiante. Incienso, cánticos en latín, el peso de siglos de historia sobre nuestras cabezas. Cuando llegó el momento de las arras, Miguel las tomó de la bandeja de plata. Sus dedos rozaron los míos. Estaban calientes, un poco húmedos. Sus ojos, fijos en los míos, parecían sinceros. Nayara, dijo, con voz clara que resonó bajo la cúpula. Con estas arras, te entrego todo lo que poseo. Te prometo compartir contigo todos mis bienes. Yo extendí mis manos, unidas por el pañuelo de encaje que mi abuela me había dado. Él dejó caer las monedas, una a una, un tintineo frío y musical. Luego, el sacerdote nos dijo que las aceptara. Tomé las monedas. Pesaban más de lo que imaginaba. Las acepto, dije, y mi voz sonó débil, como prenda de tu amor. Después, la firma en el registro, los besos, las fotos interminables en los jardines de los reales alcázares. Doña Isabel organizándolo todo con eficacia militar. Mi madre, Concha, llorando de felicidad. Mi padre, firme, dándome un beso en la frente. Estoy muy orgulloso, hija. Miguel no se separaba de mi lado, su mano en mi cintura, posesiva, protectora. Respondía a las felicitaciones con gracia, bromeaba con sus amigos. Parecía el hombre más feliz del mundo. Yo intentaba imitarlo. Sonreía hasta que me dolían los pómulos. La recepción fue en el cortijo de unos amigos de los Guzmán, a las afueras. Luz de bengala, mesas con manteles largos, flores por todas partes. Una orquesta tocaba sevillanas. Miguel y yo abrimos el baile. Él era un buen bailarín. Me guiaba con firmeza. ¿Contenta, señora Guzmán?, me preguntó al oído. Asentí, sin confiar en mi voz. En sus ojos, vi algo. ¿Fue un destello de triunfo? ¿O de alivio? En ese momento, no supe interpretarlo. Fue durante la cena cuando ocurrió. Estábamos en la mesa principal. Miguel se levantó para ir a saludar a un socio importante que llegaba tarde. Dejó su chaqueta sobre el respaldo de la silla. Y, unos minutos después, su teléfono móvil, el personal, el que llevaba siempre, comenzó a vibrar sobre el mantel blanco inmaculado. Yo estaba hablando con la mujer de Javier, una madrileña divertida, pero el zumbido insistente me distrajo. Miré la pantalla. No mostraba un nombre, solo un número. Un número de Sevilla. Vibró 1, 2, 3 veces. Luego se paró. Un minuto después, volvió a vibrar. Más insistente. Debe de ser algo urgente, dijo la mujer de Javier, con una sonrisa. Con lo importantes que son estos hombres. Algo me hizo coger el teléfono. No sé por qué.
quizás para callarlo, quizás para llevárselo a Miguel. Lo cogí. En ese instante, dejó de vibrar. Apareció un icono de una llamada perdida, y, debajo, un mensaje de texto de alerta. Solo pude ver la primera línea en la pantalla de bloqueo. Miguel, por favor, llámame. Es importante. C. Una inicial. Nada más. El corazón me dio un vuelco. No era el corazón de la novia feliz. Era un latido sordo, de presentimiento. Dejé el teléfono donde estaba, como si me hubiera quemado. Cuando Miguel volvió, con su sonrisa fácil, se puso la chaqueta sin darse cuenta. ¿Todo bien, cariño?, preguntó, besándome en la sien. Sí, y respondí, forzando otra sonrisa. Todo perfecto. Él se sentó. Su teléfono volvió a vibrar, esta vez en su bolsillo. Él lo notó, metió la mano, lo sacó, miró la pantalla. Su expresión, por una fracción de segundo, se congeló. Fue tan rápido que luego dudé si lo había imaginado. Luego, apagó el teléfono con un gesto rápido y lo guardó. Nada importante, dijo, tomando mi mano. Solo trabajo. Esta noche es solo nuestra. Creí en sus palabras. O quise creer. La alegría de la fiesta, el vino, la música, todo empujó ese pequeño incidente a un rincón oscuro de mi mente. Decidí olvidarla. Decidí que era celos tontos de novia, inseguridades. Éramos recién casados. El futuro era brillante. La noche terminó tarde. Nos despedimos de los últimos invitados. La luna llena colgaba sobre los naranjos. Subimos a la suite nupcial, una habitación enorme con balcón a los jardines. Miguel estaba eufórico, hablaba sin parar de lo bien que había ido todo, de lo feliz que era. Yo, agotada, me dejaba llevar por su entusiasmo. Estaba a punto de decirle algo, quizás preguntarle por el teléfono, cuando el suyo, el móvil de trabajo esta vez, volvió a sonar. Esta vez sí atendió. Se apartó hacia el balcón. Diga, escuché. Su postura se puso rígida. Bajó la voz. No, ahora no. Es imposible. Una pausa. Te lo explicaré mañana. Sí, te prometo que, mañana. Ahora tengo que colgar. Cortó. Se quedó un momento mirando la pantalla, la espalda contra mí. Cuando se volvió, su sonrisa era forzada, tensa. Un problema con el proyecto de Sevilla, dijo, con un deje de fastidio. Siempre la misma historia. Pero esta noche no pienso en ello. Esta noche solo pienso en ti. Se acercó y me besó. Su beso era intenso, casi desesperado. Yo respondí, pero una parte de mí ya se estaba alejando, enfriándose. Un problema con el proyecto de Sevilla. Esa fue la primera mentira oficial de nuestro matrimonio, la primera de muchas. Y la C del mensaje se quedó flotando en mi memoria, como una mancha en el blanco perfecto de mi vestido de novia. Volví al presente de un salto. Estaba de pie en mi dormitorio de Madrid, 7 años después, con las arras frías apretándome en la mano. La mano sangraba un poco. La C. Carmen. No era un problema de trabajo. Era ella. Ella lo llamó el día de nuestra boda. Él le prometió que le explicaría algo, mañana, el mañana de nuestra luna de miel, el mañana de nuestro primer día como marido y mujer. Él tenía una explicación pendiente con otra mujer, y yo, ciega, enamorada, o simplemente cobarde, lo había enterrado todo. Había elegido la comodidad de la ignorancia, el brillo de ser la señora de Guzmán, antes que la verdad cruda y dolorosa. Dejé caer las monedas sobre la cama, sonaron con un ruido hueco. Con todos mis bienes, te cubro. La ironía me ahogaba. Sus bienes, su vida, su tiempo, sus promesas. Todo había estado dividido desde el primer día, y yo solo había tenido una parte, la parte presentable, la parte de Madrid. Caminé hasta la ventana. El sol de la mañana bañaba la plaza de Santa Ana. La ciudad despertaba, ajena a mi drama. Allá abajo, junto a la puerta, seguía la maleta de Miguel, un recordatorio físico de su ausencia, de su otra vida. Entonces lo entendí. El viaje de negocios a Sevilla de estas 2 semanas no era un viaje, era una visita a su familia, a Carmen, a Lucía, la niña de 6 años, la niña que ya existía, que ya tenía 1 año, cuando Miguel y yo estábamos de rodillas ante el altar, intercambiando arras y promesas vacías. Una ola de rabia, pura y calcinante, me subió desde el estómago. No era solo dolor, era furia, furia contra él, furia contra mí, furia contra todos aquellos años de silencio cómplice, de medias verdades, de miradas que esquivé, de llamadas que no contesté. Ya no bastaba con llorar, ya no bastaba con echarlo. Necesitaba saber, necesitaba verlo, necesitaba ponerle rostro a la C, ponerle cuerpo a la voz de niña que decía, papá. Crucé la habitación, pisando fuerte. En el suelo, junto a mi mesita de noche, estaba mi bolso. Saqué el teléfono.
No busqué el número de Miguel. Busqué en internet. Tecañe, con dedos temblorosos, Detectives Privados Madrid. Discreción. La pantalla se llenó de resultados. Mi mirada se posó en uno. Agencia Castillejo. Investigaciones confidenciales. Sin rastro. Tenía un número. Lo marqué. Contestó al tercer tono una voz masculina, profesional, neutra. Agencia Castillejo, dígame. Respiré hondo. La novia de Jerez, la esposa ingenua, la mujer que aceptó arras falsas, se quedaba atrás. En su lugar habló otra. Una mujer con la voz ronca por la noche en vela, pero firme. Buenos días. Necesito sus servicios. Para un seguimiento. En Sevilla. La agencia Castillejo resultó estar en un edificio discreto de la calle Serrano, con una placa pequeña y sobria. La persona con la que hablé por teléfono era el propio señor Castillejo. Quedamos para esa misma tarde. No tenía ganas de salir, de ver gente, de fingir normalidad, pero una energía nueva, fría y metálica, me impulsaba. Ya no era solo el dolor. Era la necesidad de saber, de poner cara a los fantasmas, de convertir las voces anónimas en personas de carne y hueso. Me vestí con ropa sencilla, unos pantalones negros, un jersey, una chaqueta, sin maquillaje. Al mirarme al espejo, vi a una desconocida, ojos demasiado grandes en un rostro pálido, marcado por la falta de sueño, pero en esos ojos ya no había lágrimas, solo una determinación plana, como el horizonte en un día gris. El despacho del señor Castillejo era pequeño, ordenado, sin personalidad. Él era un hombre de unos 50 años, calvo, con gafas de concha y un traje que le quedaba un poco grande. No parecía un detective de película, parecía un oficinista de bajo rango. Me dio confianza. Señora Guzmán, dijo, ofreciéndome una silla. Siéntese, por favor. Me comentó por teléfono que se trata de un asunto de seguimiento. Sí, y respondí, sentándome con la espalda muy recta. Coloqué el bolso sobre mi regazo, como un escudo. Mi marido, Miguel Guzmán, arquitecto, ha estado viajando con frecuencia a Sevilla. Necesito saber, ¿a quién ve? ¿Dónde va? ¿Con quién está? Él asintió, sin alterarse. Tomó un bloc de notas. Comprendo. ¿Alguna sospecha concreta? Un nombre, un lugar. Un nombre, dije, y la palabra me sabía a ceniza en la boca. Carmen. No tengo apellido. Y una niña. Se llama Lucía. Debe de tener unos 6 años. Anotó. Su pluma no hizo el más mínimo ruido. Dirección en Sevilla, oficina, lugares frecuentados. Tiene su estudio de arquitectura en la Avenida de la Constitución. Se aloja a veces en el Hotel Alfonso XIII, a veces en un apartamento. No sé la dirección, pero, hice una pausa, buscando las palabras. Pero creo que pasa tiempo en Triana. Lo he oído mencionar ese barrio. Triana es grande, musitó él, anotando de nuevo, pero es un buen punto de partida. Niña de 6 años, colegio, actividades extraescolares. Suele dejar rastro. ¿Y su marido? ¿Sabe que va a investigarle? No, y no debe saberlo. Bajo ningún concepto. Por supuesto, la discreción es nuestra prioridad. Dejó la pluma y me miró a través de sus gafas. Sus ojos eran inteligentes, imparciales. Señora Guzmán, debo preguntarle, ¿está segura? Una vez que se abre esta puerta, lo que hay detrás suele ser difícil de olvidar. A veces, la duda duele menos que la certeza. Su advertencia era amable, profesional. No era la primera vez que la hacía. Respiré hondo. Ya escuché a la niña llamarle, papá, por teléfono, señor Castillejo. La duda se acabó. Ahora necesito la certeza, para saber con qué estoy lidiando, para poder decidir. Él sostuvo mi mirada un segundo más, luego asintió, como si mi respuesta fuera la correcta, la que esperaba. Muy bien, empezaremos de inmediato. Necesitaré una foto reciente de su marido, y una autorización por escrito, para cubrirnos legalmente. Le mantendré informada, informes diarios, si hay novedades, y fotos, si las obtenemos. Fotos, repetí, y un escalofrío me recorrió la espalda. Sí, quiero fotos. Salí de la agencia con un nudo en el estómago. Había dado el paso. Ya no había vuelta atrás. Al llegar a casa, la maleta de Miguel ya no estaba. La habría recogido el portero, o quizás él mismo había venido mientras yo estaba fuera. El piso estaba en silencio, pero ya no me sentía como en una tumba. Sentía la extraña agitación de la cacería. Al día siguiente, a primera hora, recibí un correo del señor Castillejo. Asunto, informe inicial. Lo abrí con manos que levemente temblaban. No había fotos aún, solo texto, seco, factual. Sujeto MG tomó AVE a Sevilla a las 9:20. Taxi desde Estación Santa Justa hasta Estudio de Arquitectura en Avenida Constitución, 24. Permaneció allí hasta 14:30. Almuerzo solo en cercanía. A las 16,
taxi a zona de Triana, bajó en calle Pureza, ingresó a edificio de viviendas número 12, portón cerrado, no se pudo acceder, permaneció dentro aproximadamente una hora, salió acompañado de mujer, aproximadamente 30 años, pelo castaño largo, estatura media, caminaron hacia Río, paseo breve, regresaron al edificio, MG salió solo a las 18:45, taxi a Hotel Alfonso 13, registró entrada, fin seguimiento por hoy, calle Pureza, 12, Triana. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Mujer, aproximadamente 30 años, pelo castaño largo, Carmen, tenía una dirección, una calle, una descripción. Los siguientes días fueron un goteo lento de informes. Miguel iba y venía entre su estudio, el hotel y la calle Pureza. A veces pasaba la noche en el hotel, otras, en el edificio de Triana. El señor Castillejo era meticuloso, anotaba horarios, calles, pequeños detalles. Sujeto compró flores en puesto callejero antes de ingresar a edificio. Sujeto y mujer salieron con niña, aproximadamente 6 años, pelo castaño, coletas. Paseo por Plaza del Altozano, actitud familiar. Cada palabra era un clavo en el ataúd de mi matrimonio. Luego, un jueves por la mañana, llegó el primer paquete de fotos. Fue un enlace a una carpeta cifrada. Al abrirlo, me faltó el aire. La primera foto, Miguel saliendo del portal del 12 de la calle Pureza. Llevaba ropa informal, unos vaqueros y una chaqueta. Sonreía. Sonreía de una manera que no recordaba haber visto en años. Relajada, auténtica. La segunda, una mujer a su lado, Carmen. No era una supermodelo. Era una mujer normal, guapa de una manera sencilla. Pelo castaño y ondulado que le caía sobre los hombros. Una falda larga y una blusa holgada. Llevaba una bolsa de tela. Caminaba mirando a Miguel, diciendo algo. Él la escuchaba, con la cabeza ladeada. La tercera, los tres, Miguel, Carmen, y entre ellos, una niña pequeña, Lucía. Llevaba un vestidito rojo y unas zapatillas de deporte con lucecitas. Tenía el pelo de su madre, y la sonrisa amplia y despreocupada de Miguel. Cada uno le agarraba de una mano, la niña iba saltando, y ellos se dejaban mecer por sus saltos. Era una foto robada, a distancia, pero la felicidad que transmitía era tan palpable que me quemó los ojos. La cerré, no podía mirar más. Me levanté y caminé por el salón, en círculos, como un animal enjaulado. No bastaba con leer los informes, verlos juntos, así, como una familia normal, paseando un jueves por la tarde, eso era diferente, eso era matar lo último que quedaba de esperanza. Fue entonces cuando tomé la decisión más impulsiva, y quizá más estúpida, de mi vida. No podía quedarme en Madrid, esperando más fotos, más informes. Tenía que verlo con mis propios ojos. Tenía que ponerle voz a esa mujer, mirada a esa niña, tenía que pisar el suelo de su mundo. Reservé un ave para el viernes por la mañana, no llevé mucho equipaje, solo una mochila. No le dije a nadie que me iba. Al salir de la estación de Santa Justa, el aire de Sevilla me golpeó. Era más cálido que en Madrid, húmedo, cargado de olores a azahar, café y río. Tomé un taxi, no al hotel. Le di la dirección, calle Pureza, número 12, Triana. El taxi cruzó el puente de Isabel II. El barrio de Triana se extendía ante mí, con sus casas bajas, sus fachadas de colores, sus calles estrechas. Era un mundo alejado del Madrid señorial de Salamanca donde vivíamos. Era vivo, popular, ruidoso. El barrio de Miguel. Su otra vida. Bajé del taxi una manzana antes. Caminé, sintiéndome invisible y a la vez absurdamente visible. Llegué al número 12. Era un edificio antiguo, de 3 plantas, con fachada amarilla y balcones de hierro forjado llenos de macetas. La planta baja no era una vivienda, era un taller. En la puerta de madera, un letrero de cerámica colgaba, Alfarería Carmela, y, en letras más pequeñas, Carmen Mora. Carmen Mora, tenía nombre completo ahora, y un oficio, alfarera. No era la amante típica, la secretaria, la colega de trabajo. Era una artesana, con su taller en la planta baja de su casa. Respiré hondo. El olor a arcilla húmeda y esmalte llegaba hasta la calle. La puerta del taller estaba entreabierta. Desde fuera, se oía el sonido de un torno eléctrico, un zumbido bajo y constante. Me acerqué. El interior estaba lleno de luz. Estanterías repletas de cántaros, platos, tazas, todos con el brillo característico de la cerámica vidriada. Y, en el centro, sentada ante un torno, estaba ella, Carmen, con el pelo recogido en un moño desordenado, manchada de barro hasta los codos, concentrada en la pieza que giraba entre sus manos, que se alargaba y tomaba forma de vasija bajo sus dedos hábiles. No era la mujer de la foto, arreglada para un paseo. Esta era la mujer real.
sudorosa, fuerte, absorta en su trabajo. Me quedé quieta en la puerta, observándola. Ella no me vio al principio, hasta que, por algún instinto, alzó la vista. Sus ojos, de un marrón claro y directo, se encontraron con los míos. El torno siguió girando, pero sus manos se detuvieron. La vasija se deformó ligeramente. No hubo reconocimiento inmediato. ¿Por qué iba a verlo? Ella no me conocía. Solo era una extraña en la puerta de su taller, pero algo en mi mirada, o en mi postura rígida, debió de alertarla. Apagó el torno con un pedal. El silencio que dejó fue repentino, cargado. «¿Buenos días?», preguntó, limpiándose las manos en un trapo. Su voz era la misma que había oído por teléfono, serena, con ese acento sevillano cálido y musical, pero ahora había una cautela en ella. No dije nada, no podía. Avancé unos pasos, entrando en el taller. El olor a barro era más fuerte. Mis ojos recorrieron el lugar. Era hermoso, desordenado, vivo, lleno de cosas hechas a mano. En un rincón, había un pequeño espacio con una mesa baja y unos cojines, juguetes infantiles esparcidos, dibujos pegados en la pared con imanes de nevera. Uno de ellos mostraba a 3 figuras, una grande, otra mediana, otra pequeña, las 3 de la mano, y encima, con letras torpes, mi familia. Carmen siguió mi mirada, y entonces, su expresión cambió. La cautela se transformó en una comprensión lenta, y luego en algo más duro. Se levantó. No era muy alta, pero tenía una presencia sólida, anclada al suelo. ¿Puedo ayudarla en algo?, preguntó de nuevo, pero esta vez no era una pregunta de comerciante, era un reto. Encontré mi voz. Sonó ronca, extraña incluso para mí. «Usted es Carmen». Ella no asintió. No lo necesitaba. Se cruzó de brazos, dejando ver las manchas de barro secas en su delantal. «Y usted debe de ser Nayara», dijo. No era una pregunta. Lo sabía. Lo supo en el momento en que me vio. El que dijera mi nombre, con esa naturalidad, me desconcertó, como si mi existencia no fuera un secreto, sino un hecho conocido, aceptado. «Sí», confirmé. No había nada más que decir. Ella asintió, lentamente. Sus ojos me escudriñaron, sin hostilidad abierta, pero sin amabilidad. Era una mirada de evaluación, de mujer a mujer. «Miguel no está», dijo, al final. «Se fue a Madrid esta mañana temprano». «Lo sé», respondí. «No vengo a ver a Miguel». «Ya», dijo ella. Una palabra corta, llena de significado. Se acercó a un fregadero y comenzó a limpiarse las manos con más cuidado, dándome la espalda por un momento. Habló sobre el ruido del agua. «¿Y entonces? ¿A qué viene? ¿A ver al monstruo? ¿A la otra? ¿A comprobar cómo es la mujer que le roba el marido?». Su tono no era de victimismo, era irónico, casi desafiante. Me volvió a mirar. «No me robó nada», dije, y me sorprendió la firmeza de mi voz, porque no lo tenía. Por lo visto, nunca lo tuve del todo. Carmen soltó un bufido seco, casi una risa. «Ah, bien, entonces habéis hablado. Sé que os descubrió». Lo llamó anoche, bastante alterado. Dijo que ya no podía volver a casa, que lo había echado. «¿Y tú, qué le dijiste?», pregunté, incapaz de contenerme. Le dije que eso era un problema entre vosotros dos, que yo no tenía nada que ver. «Tienes todo que ver», estallé, y el rencor que llevaba días conteniendo salió de golpe. «Tienes una hija con él. Tienes esto». Hice un gesto amplio que abarcaba el taller, la casa, la vida entera que tenía ante mis ojos. Ella dejó de secarse las manos. Me miró fijamente. «Yo tengo esto porque yo me lo he trabajado, señora Guzmán, con mis manos. Este taller es mío. Esta casa es mía. Miguel ayuda, sí, paga cosas. Para Lucía. Pero esto», su voz también se endureció, «esto no es un regalo suyo. Es mi vida, la que yo tenía antes de que él apareciera. Y la que sigo teniendo. Pero él está en ella», repliqué. «Forma parte. Viene aquí. Vive aquí cuando está en Sevilla. Es el padre de tu hija». «Sí», admitió, sin bajar la mirada. «Es el padre de mi hija. Y yo soy la madre. Pero no somos marido y mujer. No somos una familia normal. Somos, esto, lo que hay». Su crudeza me dejó sin palabras. No había drama en su tono, ni orgullo, ni siquiera tristeza. Solo un hecho. Una realidad tosuda. «¿Cuánto tiempo?», pregunté, necesitando saberlo todo, necesitando llenar los vacíos de 7 años de mentiras. «¿Cuánto tiempo lleváis esto?». Carmen suspiró. Se apoyó contra el borde del fregadero. Por primera vez, vi una sombra de cansancio en su rostro. «¿Desde cuándo nos conocemos?». «Desde siempre. Crecimos en el mismo barrio. Éramos novios. Él se fue a Madrid a estudiar, pero volvía. Éramos jóvenes. Luego él consiguió trabajo allí, empezó a ascender y a cambiar. Conoció a otra gente. A ti».
Hizo una pausa. Yo supe de ti, no de su boca, claro, de amigos comunes. Cuando me enteré de que se iba a casar, ya estaba embarazada de Lucía. Se lo dije. ¿Y él qué hizo? La pregunta me salió en un susurro. Se asustó, mucho. Me pidió que lo solucionara, que no era el momento, que con el compromiso, la boda, su familia, que sería un escándalo. Había un deje de amargura antigua en su voz. Yo le dije que no, que la niña era mía, y que la tendría, con o sin él. Se fue a Madrid, se casó contigo, pero cuando nació Lucía, volvió. No podía evitarlo, decía. Quería estar en su vida, y yo lo dejé, por ella, porque una niña necesita un padre, o, al menos, la sombra de uno. Sus palabras caían como piedras. Se fue a Madrid, se casó contigo. Mi boda, el día más importante de mi vida, había sido para ella una fecha en el calendario, el día en que el padre de su hija se había ido con otra. Así que todo este tiempo, confirmó ella, él ha tenido dos vidas, la de Madrid, contigo, y la de aquí, con nosotras. No es justo, lo sé, para nadie, pero así es. ¿Y no pensaste en contármelo, en decirme la verdad? Pregunté, y a mi propia voz le salió un tono de reproche. Carmen me miró como si hubiera dicho algo tremendamente ingenuo. ¿Para qué? ¿Para hacerte daño? ¿Para qué le dejaras? ¿Y entonces qué? ¿Crees que se habría venido conmigo, a vivir felices para siempre? Negó con la cabeza. No, Miguel no es de esos. Él necesita su mundo de Madrid, su familia, su estatus. Aquí viene a jugar a la familia normal, a escapar, pero al final, siempre se va, siempre vuelve contigo, o volvía. El uso del pasado no pasó desapercibido para ninguna de las dos, o volvía. Ahora todo estaba roto. ¿Y tú lo quieres? La pregunta surgió de un lugar profundo y oscuro de mi ser. Carmen guardó silencio un buen rato, miró sus manos, todavía marcadas por el barro. Lo quise, dijo al fin, con suavidad, mucho, pero eso fue hace años. Ahora, es el padre de mi hija. Es un hábito, una complicación. A veces, cuando está aquí, me pregunto qué hago, por qué acepto esto, pero luego veo a Lucía correr hacia él cuando llega, y, bueno, es su padre. Su pragmatismo me desarmaba. No había romanticismo en sus palabras. No había un gran amor prohibido. Había costumbre, conveniencia, y el bienestar de una niña. Era mucho más real, y por tanto mucho más demoledor, que cualquier historia de pasión. En ese momento, se oyó un ruido arriba, pasos pequeños, corriendo. Luego, una vocecita cantarina bajando las escaleras que debían de llevar a la vivienda. Mamá, ya terminé los deberes. ¿Puedo bajar? Carmen se puso tensa. Su mirada se encontró con la mía. Por un instante, vi algo parecido al pánico en sus ojos. No el pánico de la amante descubierta, sino el pánico de una madre que quiere proteger a su hija. Un momento, cariño, gritó hacia la escalera, con una voz forzadamente alegre. Luego, se volvió hacia mí y bajó la voz a un susurro urgente. Tienes que irte, ahora, por favor. Yo también me puse nerviosa. No estaba preparada para eso, para verla, para enfrentarme a la encarnación viva de la vocecita del teléfono. Empecé a decir, sí, es Lucía, y no quiero que te vea, no quiero que sepa quién eres. No todavía, por favor, vete. Su súplica era genuina. Asentí, mecánicamente, di media vuelta y caminé hacia la puerta. Justo cuando salía a la calle, oí los pasos de la niña llegando al final de la escalera. Mamá, ¿quién era esa señora? No oí la respuesta de Carmen. Cerré la puerta del taller detrás de mí y me apoyé en la pared, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. El sol de la tarde de Sevilla me golpeó en la cara. Ciegamente, eché a caminar, alejándome de la calle Pureza, del taller, de la vida que había visto allí dentro. Las palabras de Carmen resonaban en mi cabeza. Yo era antes. Crecimos juntos. Él se fue a Madrid, se casó contigo. Cada frase era un pedazo del puzzle que había sido mi matrimonio. Y ahora, por fin, la imagen era clara, y era mucho más fea, y más triste, de lo que jamás había imaginado. No había una villana. Solo había otra mujer atrapada en la misma mentira. Y una niña que hacía deberes y bajaba las escaleras cantando, sin saber que su mundo también estaba a punto de romperse. El ave de vuelta a Madrid fue un viaje a través de un paisaje interior desolado. Las palabras de Carmen resonaban en mi cabeza con el ritmo monótono de las ruedas sobre los raíles. Crecimos en el mismo barrio, yo era antes, se fue a Madrid, se casó contigo, no era solo la infidelidad, era la línea de tiempo. Era la certeza de que mi matrimonio, desde su primer día, había sido un edificio construido sobre cimientos podridos. Y yo, ciega o voluntariamente ingenua,
Había vivido en él durante 7 años. Llegué a mi piso de la plaza de Santa Ana pasada la medianoche. La oscuridad y el silencio me envolvieron como un manto pesado. Dejé la mochila en el suelo y me desplomé en el sofá, sin encender la luz. En el teléfono, una notificación del banco, una transferencia importante de Miguel. Para gastos, decía el concepto. Su manera de comprar paz, de pagar silencio, o quizás, de mantener las apariencias un mes más. La borré. Al día siguiente, el mundo exterior irrumpió con la fuerza de un martillazo. Era sábado. A las 10 en punto, el timbre de la puerta sonó, insistente, autoritario. No era el timbre suave de un amigo, era el toque largo y firme de quien exige ser atendido. Al abrir, me encontré con mi hermano, Pedro. Iba impecable, como siempre, con un traje azul marino, pero su rostro, normalmente sereno y con una sonrisa fácil, estaba tenso, los ojos oscuros llenos de una preocupación que rayaba en la furia. Nayara, dijo, y sin más, me envolvió en un abrazo fuerte, casi desesperado. Luego, me sujetó por los hombros, escudriñándome. Dios mío, estás hecha polvo. ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué me entero por esa hiena de su madre? Antes de que pudiera responder, oí pasos en el descansillo. Pedro se volvió, poniéndose instintivamente delante de mí, como un muro. Y apareció ella, Isabel Guzmán de Castillo, mi suegra. Iba vestida de un gris perla impecable, un conjunto de chaqueta y falda que costaba más que el sueldo mensual de medio barrio. Su pelo plateado estaba recogido en un moño perfecto, ni un pelo fuera de sitio. En sus manos, enguantadas de cuero, llevaba un bolso Hermès, y en sus ojos, de un azul glacial, no había rastro de preocupación maternal, solo una evaluación fría, como la de un general inspeccionando un campo de batalla después de una derrota. Nayara saludó, con una inclinación de cabeza mínima. Su mirada pasó de mí a Pedro, a quien midió de arriba a abajo con desdén. Pedro, no sabía que estarías. Pues ya lo sabe, doña Isabel, respondió Pedro, sin ceder terreno. Su acento jerezano, normalmente suavizado, se marcó más. Soy el hermano de Nayara. Y aquí estoy. Evidentemente, dijo ella, pasando entre nosotros como si fuéramos muebles. Entró en el salón, oliendo ligeramente a perfume caro y a superioridad. Esto parece un camposanto. ¿No se puede encender una luz? Encendí la lámpara. La luz reveló el desorden relativo de la habitación, los libros aún en el suelo, los cojines sin arreglar. Los ojos de doña Isabel lo registraron todo, archivándolo como un síntoma más de la crisis. Siéntate, Nayara, ordenó, ocupando el sillón principal, el que siempre usaba Miguel. Pedro me guió al sofá, sentándose a mi lado, una presencia sólida y protectora. Doña Isabel, no sé a qué viene, empecé. A lo que viene es a poner un poco de cordura en esta situación de pesadilla, me interrumpió, colocando el bolso sobre sus rodillas con precisión. Miguel ha estado en mi casa desde anoche, hecho un despojo. No come, no duerme. Me ha contado la insensatez que ha ocurrido. Insensatez, repetí, y noté que Pedro me cogía la mano, apretándola en señal de advertencia. ¿Cómo quieres que lo llame?, dijo ella, alzando una ceja perfectamente delineada. Un hombre, un marido, sale de viaje de trabajo, vuelve cansado, irritable, y en lugar de recibirlo con comprensión, con cariño, le sueltas una acusación tan grosera, y lo echas de su propia casa, en plena noche. El cinismo de su relato me dejó sin aliento. Lo había rehecho por completo, transformando a Miguel en la víctima y a mí en la esposa histérica. No fue una acusación, doña Isabel. Fue la verdad, dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Miguel tiene otra mujer en Sevilla, y una hija, de 6 años. Hubo un silencio espeso. Pedro, a mi lado, contuvo la respiración. Él solo sabía que había una crisis, pero no los detalles. Ahora los tenía. Su mano apretó más fuerte la mía. Doña Isabel no se inmutó, ni un músculo de su rostro se movió. Simplemente inclinó la cabeza, como si hubiera dicho que Miguel prefería el pescado a la carne. Eso es lo que él te ha contado, en un momento de extrema tensión, de arrebato. Los hombres, cuando se sienten acorralados, dicen tonterías. No son tonterías. Estallé, levantándome. Yo hablé con ella. La vi. Se llama Carmen Mora. Vive en Triana. Tiene una hija que se llama Lucía. Miguel la reconoció. Por primera vez, algo cruzó por los ojos de doña Isabel. No era sorpresa. Era fastidio. Un fastidio profundo, como si un criado hubiera roto una pieza de porcelana valiosa. Carmen Mora, repitió, pronunciando el nombre como si tuviera mal sabor. Ese nombre, ya me lo imaginaba. ¿Lo sabía?, pregunté, helándome en el sitio. ¿Usted lo sabía? Ella suspiró, un suspiro de profunda paciencia agotada. Nayara, cariño, siéntate, por favor. Esto no es forma de comportarse. Contésteme.
Lo sabía, dijo, con exasperación, que Miguel tuvo, en su juventud, antes de comprometerse contigo, ciertos apegos de su época en Sevilla, gente del barrio. Nada serio. Creímos, su padre y yo, que todo eso había quedado atrás cuando vino a Madrid, cuando empezó a labrarse un futuro, cuando te conoció a ti, cuando hizo un matrimonio apropiado. Cada palabra era un latigazo. Apegos. Gente del barrio. Nada serio. Matrimonio apropiado. Mi matrimonio era solo eso, algo apropiado. Una transacción social. Y Carmen, y Lucía, eran solo un apego juvenil, gente de una clase inferior que debía quedarse atrás. Una hija de 6 años no es nada serio, doña Isabel, dijo Pedro, hablando por primera vez. Su voz era baja, pero cargada de una ira contenida que yo reconocía de cuando éramos niños. Es una persona, y mi hermana tiene derecho a sentirse traicionada. Doña Isabel dirigió su mirada glacial hacia Pedro. Pedro, comprendo que quieras defender a tu hermana, es loable, pero esto es un asunto de familia, de la familia Guzmán, y de la familia Rodríguez, por supuesto, añadió, como un afterthought despectivo, y se debe resolver con discreción y con cabeza, no con dramas y escándalos públicos. ¿Y cómo se resuelve, doña Isabel?, pregunté, volviendo a sentarme. Sentía las piernas temblorosas, haciendo como si nada hubiera pasado, dejando que Miguel siga yendo a Sevilla a visitar a su familia mientras yo me quedo aquí, haciendo de esposa feliz en Madrid. No seas melodramática, Nayara, espetó, con impaciencia. Miguel ha cometido un error grave, sí, un desliz de juventud que ha tenido consecuencias inesperadas. Pero es tu marido, sois marido y mujer ante Dios y ante la ley, y los matrimonios de verdad, superan estas cosas. Se perdonan, se continúa. Desliz, masculló Pedro, sacudiendo la cabeza. Doña Isabel lo ignoró, se centró en mí, con la intensidad de un halcón. Escúchame, Nayara, sé razonable. Miguel es un hombre importante, tiene una carrera, una reputación, un apellido que cuidar. Esta mujer, esta niña, son un problema que se puede gestionar, con tacto, con dinero, si es necesario. Pero lo que no se puede hacer es tirar por la borda 7 años de matrimonio, una unión entre dos familias respetables, por un arrebato de orgullo herido. El mundo de doña Isabel era simple, todo se reducía a reputación, apellidos y dinero. El dolor, la traición, el amor roto, eran arrebatos, melodramas, cosas de gente sin clase. No es orgullo herido, dije, luchando por mantener la calma. Es que ya no lo amo, o quizás nunca lo amé, quizás solo amé la idea de lo que él representaba, y ahora esa idea se ha hecho añicos. Doña Isabel puso los ojos en blanco. El amor, siempre con el amor. El amor es un cimiento muy pobre para un matrimonio, Nayara. El respeto, el deber, los intereses compartidos, eso es lo que perdura. Tú y Miguel tenéis una vida estupenda, un piso magnífico, posición social, un futuro asegurado. ¿Vas a tirar todo eso por la borda? Por los celos hacia una alfarera de Triana y su hija bastarda. La palabra bastarda resonó en la habitación como un disparo. Pedro se puso en pie de un salto. Basta ya, no hable así de una niña inocente, y no hable así a mi hermana. Pedro, por favor, dije, tocándole el brazo. Sabía que doña Isabel buscaba provocar, sacarnos de quicio. Respiré hondo. Doña Isabel, con todo el respeto, mi matrimonio con Miguel se acabó en el momento en que supe la verdad. No hay vuelta atrás. Usted puede pensar lo que quiera. Yo he tomado una decisión. Su expresión se endureció aún más. La máscara de condescendencia se desvaneció, dejando al descubierto el acero que había debajo. ¿Una decisión? ¿Y qué decisión es esa, si puede saberse? ¿El divorcio? Pronunció la palabra como si fuera una enfermedad contagiosa. ¿Tienes idea de lo que eso significaría? El escándalo, la prensa, nuestras familias, puestas en evidencia. Los Rodríguez, con todo el respeto, no son inmunes al que dirán. Tu padre, con sus viñedos, ¿crees que a sus clientes les gustará asociarse con un hombre salpicado por un divorcio escandaloso? ¿Y tú, qué vas a hacer? ¿Volver a Jerez, a los brazos de papá, una divorciada fracasada? Cada frase era un golpe bajo, calculado para herir, para asustar. Jugaba con mis miedos más profundos, el miedo a defraudar a mi familia, a mi padre, que tanto había apostado por mi buen matrimonio, el miedo a la soledad, a la vergüenza social. Mi hermana no es una fracasada, intervino Pedro, poniéndose a mi altura, y mi padre estará orgulloso de ella haga lo que haga. No nos asusta el que dirán de unos señoritos madrileños. Doña Isabel esbozó una sonrisa fría. Muy noble, Pedro, muy romántico, pero el mundo real no funciona con romanticismos. Nayara,
piensa con la cabeza, no con el corazón. Miguel está arrepentido, está destrozado, está dispuesto a hacer lo que sea para arreglar esto, cortará todo contacto con esa mujer, proveerá para la niña, por supuesto, de manera discreta, pero pondrá fin a esa relación, volverá a casa, contigo, podéis empezar de nuevo, con más cuidado, por supuesto, tal vez incluso tener hijos. Eso siempre ayuda a recomponer un matrimonio. El golpe fue tan bajo, tan inesperado, que me dejó sin aire, me tambaleé, y Pedro me sujetó del brazo. ¿Qué has dicho?, susurré. Doña Isabel me miró, y por primera vez vi algo parecido a la compasión en sus ojos. Una compasión fría, de cirujano. Vamos, Nayara, no me digas que no lo sabías, que no lo has pensado. 7 años de matrimonio, sin hijos. Los médicos te dijeron, después de aquel incidente desafortunado, que era poco probable, pero no imposible, que con paciencia, con cuidado. Miguel nunca te ha presionado, ha sido un caballero, pero un hijo une, crea un vínculo, sella las cosas. Con un hijo, todo esto pasaría a ser un mal recuerdo. Las lágrimas, que había contenido con tanto esfuerzo desde Sevilla, brotaron de mis ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia impotente, de humillación. Mi pérdida, mi dolor más íntimo, lo usaba como un arma, como un incentivo. Ten un hijo, y perdona la infidelidad de tu marido. Salga, dijo Pedro, y su voz temblaba de furia. Salga de esta casa ahora mismo. Doña Isabel no se movió, me miró a mí, ignorándolo a él. Piénsalo, Nayara, piensa en tu futuro, en el futuro de tu familia. No tomes una decisión estúpida por orgullo. El orgullo es un lujo que mujeres como nosotras no nos podemos permitir. Se levantó, arreglándose imperceptiblemente la chaqueta. Tomó su bolso. Miguel se quedará en casa de sus padres unos días, para daros espacio a los dos. Él te llamará. Espero que, cuando lo hagas, estés más dispuesta a ser razonable. Y sin esperar respuesta, salió del salón. Oímos el clic de la puerta al cerrarse. El silencio que dejó fue absoluto. Pedro me abrazó, y yo me desmoroné contra su hombro, sollozando. No solo por Miguel, por Carmen, por la niña. Sollozaba por mí, por la mujer ingenua que había sido, que había creído en un cuento de hadas, por la presión asfixiante de las apariencias, por mi propio cuerpo, que se había convertido en un campo de batalla más en esta guerra sucia. Lo siento, Nay, murmuró Pedro, acariciándome el pelo. Lo siento, no deberías haber tenido que oír eso. Es una mujer horrible. Tiene razón, dije entre sollozos, apartándome. En parte, sobre la familia, sobre papá. Papá se pondrá de tu lado, exclamó Pedro, cogiéndome por los hombros. ¿Crees que prefiere ver a su hija atrapada en un matrimonio de mentiras, con un canalla que la ha engañado durante años, solo para quedar bien con unos cuantos bodegueros y con la pija de Doña Perfecta? Por Dios, Nayara, eres su hija, te quiere. En ese momento, sonó mi teléfono. Era mi madre. Debía de haber hablado con Pedro. La llamé, poniendo el altavoz. La voz de mi madre, Concha, llegó llena de angustia. Nayara, hija, ¿estás bien? Pedro me ha contado. Dios mío, no puedo creerlo. Ese sinvergüenza. Y su madre, esa arpía. ¿Quiere comprarte con un bebé? ¿Es que no tienen alma? El apoyo incondicional de mi madre, su rabia a mi favor, fue un bálsamo. Lloré de nuevo, pero ahora de alivio. Mamá, no sé qué hacer, confesé. Lo primero, salir de ese piso, dijo ella, con la firmeza práctica de la mujer de campo que era. No te quedes ahí, con sus fantasmas. Vente a casa, a Jerez, o ve con Pedro. Pero sal de ahí. Tiene razón, Nay, asintió Pedro. Ven a casa conmigo y con Elena. Las niñas te echan de menos. Te hará bien. Y tu padre, continuó mi madre, con un deje de preocupación, quiere hablar contigo. Ha llamado al suyo, a don Miguel Guzmán Sr. Se han gritado un poco, me temo. Tu padre está muy afectado, pero te apoya, hija, nunca lo dudes. Dice que hagas lo que tu corazón te dicte, y que él se encargará del resto. Mi padre, Antonio Rodríguez, hombre de pocas palabras y muchas convicciones. Saber que estaba ahí, furioso por mí, dispuesto a enfrentarse incluso a los poderosos Guzmán, me dio una fuerza nueva. Gracias, mamá, dije, secándome las lágrimas. Dile a papá, dile que iré a Jerez, pronto, pero antes tengo que hacer algo aquí. Colgué, me sequé la cara y miré a Pedro. Tienes razón, no me puedo quedar aquí, pero no voy a ir a Jerez todavía, ni a tu casa. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Dónde vas a ir? Aquí, a Madrid, pero necesito estar sola, necesito pensar, y necesito encontrar algo. ¿Encontrar qué? Respiré hondo. El ataque de doña Isabel, con su mención a los hijos,
a mi infertilidad, había removido algo, un recuerdo lejano, un papel, una sospecha que había enterrado hacía años, en el fondo de un cajón, porque no me había atrevido a mirarla a la cara. Pruebas, dije, y mi voz sonó extrañamente serena. Necesito encontrar mis propias pruebas. De todo. Pedro se quedó conmigo esa noche. Insistió. Dormió en el sofá del salón, una presencia protectora y familiar en la oscuridad. A la mañana siguiente, después de un café fuerte y en silencio, se fue a su trabajo, pero no sin antes hacerme prometer que llamaría si necesitaba algo. Cualquier cosa, Nay, a cualquier hora. Asentí. Lo vi marchar con alivio y con tristeza. Su apoyo era mi único ancla, pero también me recordaba lo sola que estaba en el fondo de este pozo. En cuanto se fue, la energía fría y decidida de la víspera volvió a apoderarse de mí. Doña Isabel había intentado asustarme con el futuro, con el que dirán, con mi propio cuerpo, pero sus palabras, en lugar de doblegarme, habían encendido una mecha. Si mi matrimonio había sido una farsa, necesitaba entender todos sus mecanismos. No solo la historia de Carmen, sino la mía, porque me había quedado ciega tanto tiempo, y sobre todo, necesitaba pruebas, cosas tangibles que me confirmaran que no estaba loca, que no era una esposa histérica inventando dramas, pruebas que pudiera sostener en la mano cuando, no sí, sino cuando, tuviera que enfrentarme de nuevo a los Guzmán, o a un abogado, o al espejo. Empecé por el estudio de Miguel, una habitación pequeña, forrada de estanterías de roble, con un escritorio imponente, su santuario. Yo casi nunca entraba allí, era su espacio, otro límite no escrito que ahora parecía una bandera roja. Todo estaba impecable, como siempre, archivadores ordenados alfabéticamente, libros de arquitectura, planos enrollados. Empecé por los cajones del escritorio, facturas, recibos, documentos del estudio, contratos, todo legítimo, aburrido, propio de un hombre de negocios exitoso. Nada personal. Miguel era cuidadoso, o, al menos, lo era en Madrid. Recordé entonces lo que había dicho Carmen, él necesita su mundo de Madrid. En su mundo de Madrid, él era el arquitecto respetable, el esposo. Sus secretos los guardaba en Sevilla, pero tenía que haber algo, un hilo suelto, una grieta. Me senté en su silla de cuero, que crujió bajo mi peso. Olía a él. Recorrí con la mirada la habitación, las estanterías, los libros, y entonces, en el estante más alto, casi tocando el techo, vi algo que no encajaba. Una caja. No una caja de archivo moderna, sino una caja de cartón, de esas de zapatos, pero más grande, más antigua, de color marrón claro, desgastada en las esquinas. Estaba medio escondida detrás de una hilera de pesados tomos de normativa de construcción. El corazón me empezó a latir más rápido. Subí a la escalerilla que tenía para alcanzar los libros altos. La caja estaba cubierta de una fina capa de polvo. La bajé con cuidado. Era ligera. La llevé al escritorio. Al abrirla, el olor a papel viejo y a recuerdos enclaustrados me llegó a la nariz. No había joyas, ni dinero, ni fotos comprometedoras. Solo papeles, cartas, sobres. Y en una bandeja de plástico, mi vieja carpeta médica. Lo primero que cogí fue un sobre. No tenía remite, pero el sello de correos era de Sevilla. La letra, femenina, redonda, con curvas generosas. Iba dirigida a Miguel Guzmán. Estudio de Arquitectura. Avenida Constitución, 24. Sevilla. La fecha del matasellos, hace 7 años. Un mes antes de nuestra boda. Las manos me empezaron a temblar. Saqué la carta. Una hoja de papel cuadriculado, arrancada de un bloc. La tinta, azul, un poco desvaída. Miguel, no sé ni por dónde empezar. Oh, sí lo sé. Por el principio. Por la última vez que te vi, aquí, en el taller. Cuando me dijiste que tenías que irte a Madrid, que era una gran oportunidad. No me dijiste que era una mujer. Me enteré por Loli, que lo oyó de la prima de Juanjo, que vas a casarte, con una de Jerez, de familia de bodegueros. Nayara, se llama. Bonito nombre. No voy a ponerme dramática. Sé que lo nuestro nunca fue lo nuestro, para ti como lo fue para mí. Para ti era tu vida de Triana, la de antes. Yo lo sabía, pero creí que, cuando pasó lo de mi padre, cuando estuviste a mi lado, creí que significaba algo más. Me equivoqué. Te escribo por el bebé. Sí, Miguel, estoy embarazada. De 12 semanas. El médico me dio el resultado ayer. Pensé en no decírtelo, en dejarte ir a tu boda feliz, a tu vida nueva, pero no puedo. No es justo, ni para mí, ni para este niño. No te pido que te cases conmigo. Dios me libre. No quiero un marido por obligación, pero tienes que saberlo. Tienes que decidir qué vas a hacer. Si vas a estar en su vida, o si vas a cruzar el puente y no volver a mirar atrás. No me llames al taller. No digas nada por teléfono. Si quieres hablar,
ven. Si no, no vengas. Pero contesta a esta carta. Al menos, contésteme, Carmen. Dejé la carta sobre el escritorio. No había aire en la habitación. La fecha bailaba ante mis ojos. Un mes antes de nuestra boda, él lo sabía todo. Cuando estaba de rodillas ante el altar, intercambiando arras, él sabía que Carmen estaba embarazada. Cuando me prometió fidelidad, sabía que había dejado a una mujer encinta en Sevilla. Cuando me dijo, sí, quiero, estaba diciéndole no a su propio hijo. Una ira blanca, pura, me invadió. Cogí otro sobre, más reciente, de hace unos 4 años. Otra letra de mujer, pero diferente, más infantil, con dibujos de flores alrededor del borde. Era de Lucía. Una carta de una niña pequeña, de 2 o 3 años entonces. Garabatos de colores, y debajo, la letra torpe de Carmen traduciendo, querido papá, te echo de menos. La mamá dice que trabajas mucho en Madrid. Ven pronto, te quiero, tu Lucía. Y había más, postales de Sevilla, fotos de la niña bebé, de la niña aprendiendo a caminar, de la niña en el primer día de colegio. Miguel estaba en algunas, sonriendo, cogiendo a Lucía en brazos. Eran fotos de familia, su familia, y cartas de Carmen, a lo largo de los años, no muchas, una cada año o 2, breves, prácticas. Hablaban de dinero, de gastos del colegio, de la salud de la niña. Miguel, Lucía necesita gafas. La óptica vale tanto. Miguel, se ha roto la caldera. No puedo pagar al fontanero. Miguel, gracias por la transferencia. Lucía pregunta cuándo vienes. Eran las cartas de una mujer que gestiona una pensión alimenticia, no de una amante apasionada, pero en todas, al final, había un pequeño recordatorio: ella te echa de menos. Nunca, yo te echo de menos. Miguel las había guardado todas. ¿Por qué? ¿Por sentimiento de culpa? ¿Como trofeos de su doble vida? ¿O como un registro, una prueba de sus obligaciones? Llegué al fondo de la caja, y allí, aparte, envuelto en un pañuelo de seda, había un fajo de cartas atado con una cinta. Eran las más antiguas, el papel más amarillento. Las desaté con dedos entumecidos. La letra era de Miguel, joven, menos segura. Cartas de amor, dirigidas a Carmen, fechadas hace más de 10 años. Mi Carmela, el taller huele a ti, a barro y a azahar. Madrid es gris sin ti. Estos estudios de arquitectura no significan nada si no puedo contártelo a ti, cariño. Anoche soñé con el río, contigo, con quedarme aquí, haciendo cántaros y teniendo una tribu de niños morenos como tú. Mi padre dice que debo centrarme, que esto de Triana es un capricho, pero tú no eres un capricho, eres lo más real que tengo. Leí fragmentos, trozos sueltos. Cada palabra era un cuchillo. Eran las cartas de un hombre joven, enamorado, soñador. Un hombre que yo nunca había conocido. Mi Miguel era el arquitecto maduro, seguro, un poco cínico. Este Miguel de las cartas, este Miguel se lo había quedado Carmen. O, más bien, se lo había quedado el pasado. Y cuando ese pasado le presentó la factura en forma de un embarazo, él había huido. A Madrid. A mí. Guardé las cartas. No podía leer más. Me estaba deshaciendo por dentro, pero tenía que continuar. Ahí, en la bandeja de plástico, estaba mi carpeta médica. La saqué. Era la de mi antigua ginecóloga, la doctora Molina. La abrí. Informes de revisiones rutinarias, analíticas. Y luego, el informe más grueso, el del embarazo. Embarazo de 21 semanas. Pérdida fetal intrauterina. Las frases clínicas, frías, no lograban ocultar el dolor que aún latía al leerlas. Fue un varón. Le habíamos puesto nombre de secreto, Miguel y yo, Diego. Nunca lo habíamos dicho en voz alta. Pasé las páginas. Informes de la intervención. Informes posteriores. Paciente con antecedente de pérdida en segundo trimestre. Factor no del todo aclarado. Posible incompetencia cervical. Se recomienda estudio en profundidad en futuro embarazo, con cerclaje preventivo y reposo absoluto. Y entonces, encontré una hoja que no recordaba. Un informe de una analítica hormonal, encargada meses después de la pérdida. Lo había pedido yo, desesperada por una explicación, por algo a lo que agarrarme. Los niveles aparecían marcados con rotulador amarillo por la doctora. Y, al margen, su nota escrita a mano, con esa letra de médico ilegible que sin embargo logré descifrar, porque la había mirado obsesivamente durante semanas: niveles de progesterona notablemente bajos en fase lútea, compatible con estrés severo mantenido. Evaluar contexto anímico de la paciente. Puede ser factor coadyuvante en pérdida, estrés severo mantenido. La frase me golpeó. Recordé esos meses. Miguel estaba inmerso en un gran proyecto en Sevilla. Por supuesto, viajaba constantemente. Yo estaba sola en Madrid,
en este piso enorme, con mi embarazo que avanzaba, con un presentimiento sordo de que algo iba mal. Le llamaba, a veces no contestaba. Decía que estaba en reuniones, en la obra. Yo me preocupaba, me angustiaba, lloraba, tenía miedo. Miedo a ser madre, miedo a que algo saliera mal, miedo a esa distancia que crecía entre nosotros incluso antes de que naciera el bebé. ¿Y si no fue solo mala suerte? ¿Y si no fue solo mi cuerpo el que falló? ¿Y si el estrés severo mantenido tenía nombre y apellidos? ¿Y si el miedo y la soledad que yo sentía, mientras él dividía su tiempo entre su estudio y su otra familia en ciernes, contribuyeron a que perdiera a nuestro hijo? No, no era justo. No podía echarle toda la culpa, pero la conexión era demasiado dolorosa, demasiado clara. Su doble vida, sus mentiras, su ausencia, habían envenenado mi embarazo, habían creado el estrés que, tal vez, ayudó a arrebatarme a mi hijo. Un sollozo seco me desgarró la garganta. Apreté la carpeta contra el pecho. Las cartas de amor a Carmen, los informes médicos de mi pérdida, todo estaba conectado. Su mentira no solo había destrozado mi matrimonio, podía haber destrozado mi única oportunidad de ser madre. El teléfono vibró sobre el escritorio. Era Miguel. Lo miré. El nombre parpadeaba en la pantalla. La rabia que sentí entonces no tenía nombre. Era un huracán de dolor, de traición, de un rencor que no sabía que podía albergar. Cogí el teléfono, no para hablar, sino para enviar un mensaje. Mis dedos volaban sobre la pantalla, fríos y precisos. No llames. No vengas. Encontré la caja, las cartas de Carmen, las de antes de nuestra boda, la de cuando estaba embarazada. Lo sabías todo. También encontré mis informes médicos, el del estrés. Ahora lo entiendo todo. No quiero verte. No ahora. Quizás nunca. Lo envié. Inmediatamente, la pantalla mostró que estaba escribiendo. Llamada entrante. Lo rechacé. Volvió a llamar. Lo rechacé otra vez. Un tercer intento. Lo dejé sonar hasta que se cortó. Luego, un mensaje suyo. Nayara, por favor, tenemos que hablar. Esas cartas no son lo que parecen. Déjame explicarte, por lo que más quieras. Respondí, con una calma que me asustó a mí misma. Explicar que guardabas las cartas de tu amante embarazada como un recuerdo, o que mi pérdida fue culpa del estrés que tú mismo creaste. No hay explicación, solo hechos. Déjame en paz. Su respuesta tardó un minuto. Voy a ir. Ahora. Tenemos que hablar cara a cara. Pánico. No podía verlo. No aún. No con la rabia fresa, con las cartas esparcidas sobre la mesa, con la imagen de su letra joven declarando amor a otra mujer ardiendo en mi retina. Corrí a la puerta de entrada y eché el cerrojo. Luego, la cadena. Me apoyé contra la madera, jadeando. El timbre sonó 10 minutos después. Largo, insistente. Nayara, abre, por favor. Sé que estás ahí. Abre la puerta. Su voz, al otro lado, era áspera, desesperada. Nunca lo había oído así. Vete, Miguel, dije, sin levantar la voz, sabiendo que me oiría a través de la puerta. No me voy hasta que hablemos. Por favor, déjame entrar. ¿Para qué? ¿Para darme más mentiras? ¿Para decirme que todo tiene explicación? He leído la carta, Miguel. La de hace 7 años. Sabías que estaba embarazada cuando te casaste conmigo. Me mentiste cada día de estos 7 años. Hubo un silencio. Luego, su voz, más baja, rota. Sí, lo sabía. Y ha sido el mayor error de mi vida, te lo juro. Pero no era como tú crees. No fue una elección. Fue un pánico, una cobardía. Lo siento más de lo que puedo decir. Tu cobardía me costó 7 años de mi vida, y quizás me costó a mi hijo, dije, y la voz se me quebró al pronunciar la última palabra. ¿Qué? No, Nayara, no digas eso no es justo. ¿Qué no es justo? Grité, golpeando la puerta con la palma de la mano. Tú me hablas de justicia, tenías otra familia. Mientras yo estaba aquí, esperando, confiando, perdiendo a nuestro bebé, tú tenías una hija sana en Sevilla. ¿Te imaginas lo que es eso? ¿Te lo has imaginado alguna vez? El silencio al otro lado fue absoluto. Solo se oía su respiración entrecortada. No lo pensé así. Nunca quise hacerte daño. A ti, nunca. Pues lo hiciste. Y el daño está hecho. Ahora, vete. No quiero oír tu voz. No quiero verte. Si no te vas, llamo a la policía. Nayara, vete. Hubo otro silencio, más largo. Luego, oí sus pasos alejándose por el rellano, lentos, arrastrados. Los seguí hasta que desaparecieron. Me deslicé por la puerta hasta quedar sentada en el suelo del recibidor. Las lágrimas ya no llegaban. Solo un vacío enorme, un cansancio de huesos. Miré hacia el estudio,
hacia la caja abierta sobre el escritorio. Allí estaba. La prueba. La historia completa de su traición, escrita a mano, con fechas, con nombres. Ya no había duda. Ya no había espacio para el perdón, ni para las medias tintas que proponía doña Isabel. Mi matrimonio había muerto. Ahora solo quedaba enterrarlo. Y, para eso, necesitaba más que cartas viejas. Necesitaba un plan. Necesitaba, por primera vez en 7 años, tomar el control de mi propia vida. Me levanté, fui al estudio y, con manos que ya no temblaban, guardé todo cuidadosamente en la caja. Las cartas de amor, las fotos de Lucía, mi carpeta médica. Las cerré. No era solo una caja de recuerdos. Era mi arsenal. Una semana después de encontrar la caja, volví a subir al AVE a Sevilla. Esta vez no era un viaje impulsivo. Era una misión. La llamada de doña Isabel, las cartas, los informes médicos, todo se había acumulado formando una losa de rabia y determinación. Ya no bastaba con saber. Tenía que actuar. Y para eso, necesitaba hablar con la única persona que entendía realmente la magnitud de la mentira, Carmen. No la llamé. Simplemente tomé el tren de las 9 de la mañana. Llevaba conmigo, en el bolso, copias de las cartas más reveladoras. No como un arma, sino como una prueba, como un terreno común de traición. El paisaje pasaba veloz, pero yo ya no lo veía. Ensayaba mentalmente lo que le diría. Llegué a la calle Pureza poco después del mediodía. El taller estaba abierto. Se oía el mismo zumbido del torno. Esta vez, no me quedé en la puerta. Empujé y entré. Carmen estaba en el mismo sitio, modelando un cuenco grande. Alzó la vista. No pareció sorprendida. Solo apagó el torno con el pedal y se limpió las manos en el delantal. Su expresión era serena, pero cansada. Había ojeras bajo sus ojos. «Volviste», dijo simplemente. «Necesitamos hablar», respondí, sin preámbulos. De verdad, sin prisas, sin que aparezca Lucía. Ella estudió mi rostro. Debí de parecerle diferente, más dura, más segura. Asintió. «Ella está en el colegio. Hasta las 5. Tenemos tiempo». Se levantó y fue hacia una pequeña pila de botellas de agua. Sacó 2. «¿Agua?», acepté. Bebí un trago. El taller estaba caldeado por el sol de la mañana. «Miguel vino a Madrid», dije, sin rodeos. «A mi puerta». No le dejé entrar. Carmen asintió de nuevo, como si lo supiera. Me llamó, muy alterado. Dijo que habías encontrado cosas viejas. Encontré una caja, con cartas. Tus cartas. La primera, la que le escribiste cuando estabas embarazada. Un mes antes de nuestra boda. Un destello de dolor cruzó su rostro. Bajó la mirada. Ah, esa. La había olvidado. Yo no, dije, y saqué la copia del bolso. La desdoblé y la puse sobre una mesa llena de herramientas de alfarero. La he leído decenas de veces. Tienes que decidir qué vas a hacer. Si vas a estar en su vida, o si vas a cruzar el puente y no volver a mirar atrás. Él decidió. Se casó conmigo. Y luego, cuando nació Lucía, decidió cruzar el puente de ida y vuelta. Todas las semanas. Carmen no tocó la carta. La miró como si fuera una reliquia de otra vida. Sí, esa fue su decisión. ¿Y la tuya?, pregunté, acercándome. ¿Por qué lo aceptaste? ¿Por qué le permitiste entrar y salir de vuestra vida durante 6 años? ¿Por dinero? Ella alzó la vista, y por primera vez vi fuego en sus ojos. No, no por dinero, o no solo. Al principio, porque era el padre de mi hija, y yo aún creía que podía haber algo, que quizás, con el tiempo, se interrumpió y soltó una risa amarga. ¡Qué ingenua! Luego, cuando vi que no, que siempre se iba, que su vida real estaba en Madrid, con su esposa elegante, me quedé por Lucía, porque ella lo adora, porque para ella, su papá es un héroe que viene de visita. ¿Qué iba a decirle? ¿Que su padre nos había abandonado por una mujer con más dinero? Yo no tenía ni idea, dije, y mi voz sonó áspera. Durante 7 años, no tuve ni idea. Creí que era feliz. O, al menos, no tan miserable. Yo sí la tenía, dijo ella con suavidad. Sabía de ti, tu nombre, de dónde eras, que os habíais casado por la iglesia, con gran pompa. A veces, por las noches, cuando él estaba aquí, me ponía a pensar en ti, en cómo serías, si serías feliz, si sabrías lo buen actor que era. Sus palabras me golpearon de lleno. Nosotras dos, en ciudades distintas, habíamos estado viviendo vidas paralelas, cada una atrapada en su propia versión de la mentira de Miguel. No fui feliz, confesé, y fue liberador decirlo. O no del todo. Siempre había algo, una distancia, un teléfono que no contestaba, viajes inesperados. Pensé que era el trabajo, que era yo, que quizás no era suficiente. Yo pensé lo mismo, musitó Carmen, que si hubiera sido más,
Si hubiera venido de una familia como la tuya, las cosas habrían sido diferentes. Nos miramos. Por un instante, la enemistad, la rabia, se disolvieron. Solo quedaron dos mujeres absurdamente unidas por el mismo hombre y su cobardía. Su madre vino a verme, dije, rompiendo el silencio. Doña Isabel, quería que lo perdonara, que lo aceptara de vuelta, que intentáramos tener un hijo para soldar el matrimonio. Carmen puso los ojos en blanco. Esa mujer es de otro siglo. ¿Y tú? ¿Qué le dijiste? Que no, pero no es suficiente con decir que no. Él no va a rendirse fácilmente, ni su familia. Para ellos, soy un problema a gestionar. Y tú y Lucía sois un secreto vergonzoso que hay que mantener oculto. Estamos atrapadas en su juego, y la única forma de salir es cambiar las reglas. Carmen se cruzó de brazos, apoyándose contra la mesa. ¿A qué te refieres? A que Miguel ya no puede tener las dos cosas. No puede saltar de una vida a otra como si nada. Tiene que elegir, de verdad. Y nosotras tenemos que forzar esa elección, juntas. Ella me miró con escepticismo. ¿Juntas? ¿Tú y yo? ¿Qué propones? ¿Un ultimátum? Exactamente, asentí. Tú y yo, las dos. Tenemos que presentarle un frente unido, decirle que esta situación se ha acabado, que tiene que tomar una decisión clara, y vivir con las consecuencias. Él nunca elegirá, dijo Carmen, con triste certeza. Elegir significa perder algo, y a Miguel no le gusta perder. Elegirá la opción que le dé menos problemas, que ahora, probablemente, seas tú, por su familia, por su estatus. Quizás, admití, pero si nosotras dos le dejamos claro que esa opción ya no existe, que yo no le acepto de vuelta bajo ningún concepto, entonces se quedará sin su refugio de Madrid, y tendrá que enfrentarse a lo que realmente quiere, o, al menos, a lo que está dispuesto a asumir. Carmen reflexionó, su mirada se perdió en las estanterías llenas de cerámica. ¿Y si elige esto? A nosotras. ¿Qué ganas tú? Mi libertad, respondí sin dudar. La posibilidad de una vida sin mentiras, de un divorcio limpio, o todo lo limpio que pueda ser, y la certeza de que no estoy abandonando a otra mujer a seguir atrapada en lo mismo. Si él te elige a ti, será una elección, no un escondite, y tú podrás decidir si lo quieres, de verdad, sabiendo que no hay otra señora en Madrid. ¿Y si no lo quiero, incluso si me elige? Preguntó, levantando la vista. Su pregunta era sincera, no una provocación. Entonces también serás libre, podrás echarlo y seguir con tu vida, sin su sombra entrando y saliendo cuando le convenga. Se hizo un largo silencio. Se oían los ruidos de la calle, una moto pasando, unas mujeres charlando. La vida normal, fuera. De acuerdo, dijo Carmen al fin. De acuerdo. ¿Cómo lo hacemos? Quedemos con él, las dos. Aquí, en Sevilla, donde empezó todo. Le decimos que venga, y se lo soltamos. ¿Las dos a la vez? Preguntó, con una sonrisa leve. Eso le dará un infarto. Quizás se lo merezca, dije, sin poder evitar un deje de amargura. En ese momento, oímos la puerta de la calle abrirse. Una vocecía cantarina llenó el taller. Mamá, ya estoy en casa. Carmen se puso tensa. Yo me giré. Lucía entraba corriendo, con su mochila de colegio a la espalda, el pelo revuelto. Iba con una mujer mayor, la vecina que debía de haber ido a recogerla. Al verme, la niña se detuvo en seco. Sus ojos, grandes y marrones como los de su madre, se clavaron en mí con curiosidad. Hola, pequeña, dijo Carmen, forzando un tono alegre. ¿Qué tal el cole? Bien, dijo Lucía, pero no apartaba la mirada de mí. Reconocía mi cara. Era la señora de la otra vez. La vecina, una mujer regordeta con un delantal, nos miró a Carmen y a mí con indisimulada curiosidad. Otro lío de ese Miguel, debió de pensar. Carmen le dio las gracias y la mujer se fue, no sin antes lanzar una última mirada. Lucía, cariño, vete arriba un momento, que tengo que hablar con esta señora, dijo Carmen. Pero Lucía no se movió, siguió mirándome, con la franqueza desarmante de los niños. Tú eres la que vino el otro día, afirmó. Sí, dije, sorprendida por mi propia voz suave. Soy Nayara. ¿Eres amiga de mi mamá? Carmen y yo intercambiamos una mirada. No exactamente, respondí. Nos conocemos de hace poco. ¿Y de mi papá? Preguntó Lucía, sin pestañear. ¿Tú conoces a mi papá? El aire se espesó. Carmen hizo un movimiento para interponerse, pero yo le lancé una mirada. Era una pregunta directa. Merecía una respuesta directa. O, al menos, tan directa como se podía dar a una niña de 6 años. Sí, dije, agachándome un poco para quedar a su altura. Lo conozco. ¿Es verdad que está muy enfadado? Preguntó Lucía, y su carita se arrugó de preocupación. Mi mamá ha estado triste, y anoche,
Papá llamó por teléfono y se pusieron a hablar y mamá le gritó. Dijo que ya estaba harta, que no podía más. Yo me asusté y me escondí en el armario. Carmen cerró los ojos, un gesto de dolor. Yo sentí un pellizco en el corazón. A veces los mayores nos enfadamos, dije, eligiendo las palabras con cuidado, por cosas importantes, pero no es culpa tuya, ¿vale? Tu papá y tu mamá tienen que hablar de algunas cosas. ¿Por qué tú también estás enfadada con él?, insistió Lucía, con una perspicacia que era casi aterradora. Sí, admití, yo también estoy enfadada con él. ¿Por qué? ¿Él también te ha hecho llorar? La simpleza de la pregunta me dejó sin aliento. Asentí, sin poder hablar. Lucía asintió, seria, como si acabara de confirmar una gran verdad del mundo. A mi mamá también la hace llorar a veces, pero no delante de mí. Lo hace por la noche. Yo la oigo. Luego, cuando viene, trae regalos y jugamos y mamá parece contenta. Pero es como los dibujos que hago y luego borro. Se queda la marca. Carmen dejó escapar un sollozo ahogado y se llevó una mano a la boca. Yo sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Esta niña lo veía todo, lo entendía todo, a su manera. Lucía, cariño, dijo Carmen, recuperando la voz, vete arriba, anda. Luego subo y hacemos los deberes juntas. ¿Va a venir papá pronto?, preguntó la niña, y en su voz había un deje de esperanza que partía el alma. Carmen me miró. Yo me encogí de hombros, dándole a ella la decisión. No lo sé, cariño, dijo Carmen, con una honestidad que debió de costarle mucho, pero sea lo que sea, tú y yo estamos bien, siempre, ¿vale? Lucía asintió, aunque no pareció del todo convencida. Dio media vuelta y empezó a subir las escaleras lentas. A mitad de camino, se detuvo y se volvió. Señora Nayara, dijo, dime, Lucía, si estás enfadada con mi papá, ¿tú también eres su hija? La pregunta, inocente y devastadora, resonó en el taller como un campanazo. Carmen contuvo la respiración. Yo me apoyé en la mesa para no caerme. ¿Cómo responder a eso? ¿Cómo explicarle a una niña lo que era una amante, una esposa, un hombre que dividía su vida? No, logré decir, con la garganta apretada. No soy su hija. Era, su amiga, de hace mucho tiempo. Y ahora estamos enfadados. Lucía pareció procesarlo. Luego asintió, como si esa explicación, aunque vaga, fuera suficiente para ella. Bueno, cuando dejes de estar enfadada, podrías venir a jugar. Tengo un puzzle nuevo de caballos. A mi papá no le gustan los puzzles, dice que son aburridos. Y entonces, siguió subiendo las escaleras y desapareció. El silencio que dejó era distinto. El aire se había limpiado de la tensión adulta, pero se había llenado de la verdad cruda y sin filtrar de una niña. Carmen se secó una lágrima furtiva. Dios mío, murmuró, lo oye todo, lo nota todo. Nos tiene a las dos, dije, y era la conclusión más lógica, la más triste, a las dos llorando por el mismo hombre. Es una carga demasiado pesada para unos hombros tan pequeños. Carmen asintió, con los ojos brillantes. Tienes razón, esto no puede seguir, por ella, tiene que acabar. Respiró hondo. De acuerdo, llámalo, o yo lo llamo, que venga, y se lo decimos, juntas. ¿Estás segura?, pregunté, aunque era lo que había venido a buscar. Nunca he estado más segura de nada. Después de oírla, sí, tiene que elegir, o irse. Pero esta comedia se acabó. Sacamos los teléfonos, pero fue Carmen quien marcó. Puso el altavoz. Sonó 2 veces antes de que contestara. Carmen, dijo su voz, al otro lado. Sonaba cansada, tensa. ¿Está todo bien? ¿Pasa algo con Lucía? Lucía está bien, pero necesitamos que vengas a Sevilla. Ahora. Ahora, es imposible. Tengo. Miguel, le interrumpí, hablando claro al teléfono. Soy Nayara. Estoy aquí, en el taller, con Carmen, y necesitamos verte, a las 2. Hubo un silencio tan profundo al otro lado que creí que se había cortado. Nayara, ¿qué haces allí? ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que nosotras dos ya hemos hablado, dije, manteniendo la voz firme, y hemos llegado a un acuerdo. Tú tienes que venir a escucharlo, en persona. ¿Qué tipo de acuerdo? Su voz era un hilo, llena de pánico. El acuerdo que va a terminar con esta farsa de una vez por todas, dijo Carmen, tomando el relevo. Coges el próximo ave, o coges el coche, pero estás aquí esta noche, o, si no, tomo mis propias decisiones, con Lucía, y no te van a gustar. Era un farol, pero funcionó. Se oyó su respiración agitada. Está bien, iré, salgo ahora. Estaré ahí, sobre las 8. Te esperamos, dijo Carmen, y colgó. Dejó el teléfono sobre la mesa. Las dos nos miramos. No éramos amigas. Quizás nunca lo seríamos.
pero en ese momento, éramos aliadas. Dos generales preparándose para la batalla final contra un enemigo común. Queda poco más de 5 horas, dije. Sí, asintió Carmen. Miró hacia las escaleras, hacia donde estaba su hija. Justo el tiempo de hacerle la cena, ponerla a dormir y prepararme para destrozar su mundo. La noche de la confrontación con Miguel fue un huracán de voces, acusaciones y lágrimas. Él llegó al taller de la calle Pureza poco después de las 8, pálido, con la corbata deshecha. Ver a Carmen y a mí juntas, sentadas una al lado de la otra en los taburetes bajos del taller, fue un golpe del que no se recuperó. La conversación fue brutal. Le expusimos, cronológicamente, con la frialdad de dos fiscales, la arquitectura de su mentira, las cartas, las fechas, los viajes, el dolor de Lucía, intuido por su hija, mi pérdida, la farsa de nuestro matrimonio. Miguel se desmoronó, no con rabia, sino con un agotamiento profundo, como si el peso de llevar 2 vidas durante años finalmente le hubiera quebrado la espalda. Gritó, se defendió, lloró, pero ante la alianza inesperada de las 2 mujeres a las que había mentido, sus argumentos se deshicieron como azúcar en el agua. No hubo una decisión esa noche, solo un ultimátum. Tenía una semana, 7 días para elegir qué vida quería, sabiendo que la otra puerta se cerraría para siempre, y que, eligiera lo que eligiese, nada volvería a ser como antes. Cuando salí del taller, la noche sevillana era cálida y dulce. Carmen se quedó dentro, con Miguel aún sentado en el suelo, la cabeza entre las manos. No me dio pena, solo un vacío enorme. Subí a mi habitación de hotel, cerca de la catedral, y me desplomé en la cama, agotada. Había ganado una batalla, pero la guerra aún no había terminado. A la mañana siguiente, el sol entraba a raudales por la ventana. Mi teléfono estaba en silencio. Ningún mensaje de Miguel, ninguno de Carmen. El silencio era extraño, opresivo. No podía quedarme en la habitación. Necesitaba moverme, pensar. Y sin saber muy bien por qué, mis pies me llevaron de nuevo hacia Triana. No hacia el taller, sino hacia el puente de Isabel II. Me quedé en mitad, apoyada en la barandilla, mirando el río Guadalquivir, lento y ancho. El agua marrón reflejaba el cielo azul intenso. «Señora Nayara», la vocecita me sobresaltó. Me giré. Allí, a mi lado, sujetando la mano de una mujer mayor que reconocí como la vecina del otro día, estaba Lucía. Llevaba un vestidito amarillo y una mochila de unicornio. Sus ojos grandes me miraban con curiosidad. «Hola, Lucía», dije, sorprendida. Sonreí a la vecina, que me observaba con desconfianza. «Buenos días», dijo la mujer. La niña la ha visto y ha querido saludarla. «Vamos camino del parque. ¿Puedo ir con la señora Nayara?», preguntó Lucía, soltando la mano de la vecina y cogiendo la mía con una naturalidad que me dejó sin aliento. «Oh, Lucía, no sé», empecé a decir, mirando a la vecina, que se encogió de hombros. «A mí no me importa, si a la señora no le molesta, pero tu madre me dijo que te llevara al parque y de vuelta a casa». «Yo la llevo», dije, casi sin pensarlo. La idea de pasar tiempo con esa niña, que era a la vez el símbolo de mi dolor y una criatura inocente, era repentinamente necesaria. «Luego la llevo a casa, se lo prometo». La vecina dudó, pero finalmente asintió. «Vive en el 12 de Pureza, ya sabe». Se fue, no sin antes lanzarme una última mirada de advertencia. Me quedé sola con Lucía, cuya manita caliente y pequeña seguía en la mía. Me miró con seriedad. «¿Vamos al parque?», preguntó. «Si quieres», respondí. Cruzamos el puente hacia el lado de Triana. Caminamos en silencio un rato. Ella iba saltando los adoquines, evitando las rayas. «Anoche vino mi papá», dijo de repente, sin mirarme. «Lo sé», dije, con cuidado. «Estuvo hablando con mi mamá». Oí voces, pero no eran voces de pelea. Eran tristes, tristes. Era la palabra exacta. No hubo gritos al final, solo un agotamiento lleno de dolor. «A veces los mayores hablamos de cosas tristes», dije, sintiéndome torpe. «¿Es por eso que mi mamá ha estado llorando hoy por la mañana?», preguntó, y esta vez alzó sus enormes ojos hacia mí. Había una preocupación auténtica en ellos, y algo más, una necesidad de entender. Me detuve. Nos habíamos adentrado en el Parque de los Príncipes. Los árboles daban sombra, y unos niños correían alrededor de los columpios. «Lucía, tu mamá te quiere mucho, y a veces, cuando estamos tristes, lloramos. Pero no es por tu culpa, nunca es por tu culpa». «Lo sé», dijo ella, con una madurez que no le correspondía. «Es por papá, siempre es por papá. Cuando viene, mamá está contenta unos días, y luego se pone nerviosa. Y cuando se va, se pone triste. Es como una montaña rusa, pero sin la parte divertida». Su analogía era tan precisa que me dolió. Se sentó en un banco, y yo me senté a su lado. Dejó la mochila a sus pies.
¿Tú también estás en la montaña rusa?, preguntó. La miraba. Sus ojos marrones, tan vivos, tan llenos de inteligencia, esperaban una respuesta verdadera. No podía mentirle, no como los adultos a su alrededor habían hecho durante años. Sí, admití, yo también he estado en esa montaña rusa, pero he decidido bajarme. Ella frunció el ceño, pensando, ¿y mi mamá? ¿Se puede bajar también? Eso es lo que ella tiene que decidir. Lucía asintió, como si mi respuesta tuviera sentido. Sacó de su mochila una botella de agua y bebió un trago. A mí me gusta cuando mi papá viene. Juega conmigo, me hace reír, pero siempre se va, y a mi mamá no le gusta que me haga ilusiones. Dice que no hay que esperar nada, así no te decepcionas. Hizo una pausa, pero es difícil no esperar nada, porque es mi papá. Cada palabra de esa niña era un dardo. Hablaba de ausencia, de decepción, de amor condicional, con la sencillez devastadora de quien no conoce otra cosa. Tu papá te quiere, Lucía, dije, y era verdad. En las fotos, en su voz cuando hablaba de ella, se notaba, pero a veces, los mayores somos complicados, y hacemos daño sin querer, o queriendo, dijo ella, con una mirada tan perspicaz que me estremeció. Luego, su expresión cambió, se iluminó con una idea. ¿Quieres ver dónde me gusta esconderme? Claro. Me llevó por un sendero estrecho, entre arbustos, hasta un pequeño claro escondido tras un seto grande. Allí, en el suelo, había un fuerte hecho con ramas y piedras. Era su escondite. Aquí vengo cuando mis padres hablan con esas voces, dijo, sentándose en el suelo dentro de su fuerte. Aquí no se oye nada, solo los pájaros. Me senté a su lado, en la tierra. El lugar era tranquilo, aislado, un refugio. Es un buen escondite, dije. Sí, aquí dibujo. Sacó de la mochila una libreta y una caja de lápices de colores gastados. La abrió. En las páginas, había dibujos. Muchos dibujos. La mayoría mostraban a 3 figuras, una alta, Miguel, una mediana, Carmen, y una pequeña, ella. Pero en algunos, solo había 2 figuras, su madre y ella. En otros, su padre y ella. Y en uno, reciente, había 3 figuras otra vez, pero la del medio era diferente, más delgada, con el pelo más largo. Era yo. Reconocí mi vestido, el que llevé al taller la primera vez. Las 3 estábamos de la mano, y el sol sonreía en un rincón. Señalé el dibujo. ¿Esa soy yo? Ella asintió, un poco avergonzada. Te puse porque, bueno, porque ahora tú también estás en las cosas de papá, y mi mamá ya no llora sola. Habla contigo. Eso es bueno, ¿no? El nudo en mi garganta era tan grande que no podía hablar. Asentí. Sí, Lucía. Es bueno. Además, continuó, pasando las páginas, en los dibujos puedo hacer que estemos todos juntos. En la vida real, casi nunca pasa. Solo en las fotos viejas, cuando era un bebé, encontró un dibujo más antiguo, con el papel doblado y manchado. Era una casa con 3 ventanas. En cada ventana, una cara, su padre, su madre, ella. Y debajo, con letras temblorosas de niña pequeña, ponía, mi casa, pero sin la A final, como si la casa, el concepto mismo, estuviera incompleto, roto. Lucía, dije, y mi voz sonó ronca. Tú sabes, ¿quién soy yo, de verdad? Ella dejó la libreta a un lado, me miró, y su expresión se volvió muy seria, muy adulta. Eres la señora de Madrid, la mujer de mi papá. El golpe fue seco, limpio. No hubo drama en su voz, solo un hecho. Ella lo sabía, había unido las piezas. ¿Cómo lo sabes?, pregunté, sin aliento. Porque mi mamá a veces habla por teléfono con su amiga Loli, y yo oigo. Dicen, su mujer en Madrid, la bodeguera de Jerez. Y porque, una vez, hace mucho, vi una foto en el móvil de mi papá. Estaba él, con una mujer morena y guapa, en un sitio muy bonito con flores. Tú eras. Y él estaba sonriendo, pero no como cuando sonríe conmigo. Sonreía, diferente. Y luego, cuando viniste al taller, me acordé. Y mi mamá, después, estaba muy rara. Y anoche, cuando estabais los 3, lo supe del todo. Su lógica infantil era impecable. Ella lo había sabido todo, o casi todo, durante mucho tiempo, y lo había guardado para sí, en su fuerte de ramas, en sus dibujos. ¿Y no estás enfadada conmigo?, pregunté, sin saber por qué era tan importante su respuesta. Lucía se encogió de hombros. No, tú no has hecho nada. Mi papá sí, él es el que tiene 2 casas, 2 familias. Eso no está bien. En el cole, la seño dice que hay que tener una sola familia, y quererla mucho. Mi papá no hace eso. Tiene 2, y las quiere poco. O las quiere mal, las quiere poco. O las quiere mal. La crudeza de su juicio era absoluta. Y justa.
Es complicado, Lucía. Sí, lo sé, por eso mejor lo dibujo. Así sale como a mí me gusta. Cerró la libreta. ¿Tú tienes hijos? La pregunta, de nuevo, directa al corazón. No, yo, tuve un bebé, pero se fue al cielo antes de nacer. Ella me miró, y sus ojos se llenaron de una comprensión inmediata, de esa pena instantánea y pura de los niños. Lo siento, eso debe doler mucho. Sí, duele, y por eso estás tan triste a veces, aunque no llores, se te nota, en los ojos. Nadie, en toda mi vida adulta, me había mirado con tanta claridad, ni Miguel, ni mis padres, ni mis amigos. Esta niña de 6 años, en su fuerte de ramas, me veía. De verdad, sí, y susurré, también por eso. Ella asintió, pensativa. Luego, cogió un lápiz rojo y garabateó algo en la última página de su libreta. Lo arrancó y me lo dio. Era un corazón rojo, grande, y dentro, 3 letras, NLD. ¿Qué es? Pregunté. No estés triste. Las siglas. Y el corazón es para que se te pase el dolor. A mí me funciona cuando me duele algo. Cogí el papel. El corazón era imperfecto, torcido. Era lo más hermoso que me habían dado en años. Gracias, Lucía. De nada. Se levantó y se sacudió el polvo del vestido. ¿Me llevas a casa ya? Que si no, mi mamá se preocupará. Caminamos de vuelta a la calle Pureza en silencio, pero ya no era un silencio incómodo. Ella volvió a coger mi mano. Al llegar a la puerta del taller, Carmen estaba en la entrada, hablando con la vecina. Al vernos, su rostro, marcado por la preocupación, se suavizó. Mamá, dijo Lucía, soltando mi mano y corriendo hacia ella. He estado en el parque con la señora Nayara, y hemos hablado. Carmen me miró por encima de la cabeza de su hija. Sus ojos me preguntaron 1000 cosas. Sí, ¿y de qué hablasteis? De montañas rusas, y de dibujos, y de que la señora Nayara también tuvo un bebé que se fue al cielo. Lucía lo dijo con tal naturalidad que a Carmen se le saltaron las lágrimas. La niña la miró. No llores, mamá, le he dado un corazón, para el dolor. Carmen se agachó y abrazó a su hija con fuerza. Gracias, cariño, eres la mejor. Ahora ve subiendo, que voy a hablar un momento con Nayara. Lucía obedeció. En la puerta, se volvió y me hizo un pequeño gesto con la mano antes de desaparecer escaleras arriba. Carmen se secó los ojos y se acercó. Gracias por llevarla. La vecina me llamó, asustada, pero, me alegro de que hayáis hablado. Ella lo sabe, Carmen, dije, sin preámbulos. Sabe quién soy. Lo ha sabido, o lo ha intuido, durante mucho tiempo. Carmen cerró los ojos y asintió, con un gesto de resignación. Sí, lo sospechaba. Es muy lista, y lo oye todo. ¿Y qué te ha dicho? Que su padre nos quiere, poco o mal, que en sus dibujos arregla las cosas, y que la vida es una montaña rusa sin parte divertida. Una sonrisa triste se dibujó en los labios de Carmen. Esa es mi Lucía. Tiene una claridad que duele. Hizo una pausa. Miguel llamó, hace 1 hora. Y, está en Madrid. Dice que necesita la semana entera para pensar. Que no puede respirar. He accedido. 1 semana más. Nada cambiará. No, dije. Nada cambiará para él. Pero nosotras sí hemos cambiado. Y ella, señalé hacia arriba, ya no es una bebé. Merece la verdad. Y una vida estable. Carmen asintió. Sí, tienes razón. Y después de hoy, después de verla contigo, sé lo que tengo que hacer. Lo que debemos hacer. Sea lo que sea que él elija, nosotras tenemos que protegerla. A ella. Y a nosotras mismas. Juntas, si hace falta. No éramos amigas. Pero en ese momento, frente al portal de la calle Pureza, éramos algo más sólido que aliadas. Éramos 2 mujeres que, a través del dolor causado por el mismo hombre, habían encontrado un terreno común, el deseo de proteger a una niña y de salvar los pedazos de sus propias vidas. Juntas, confirmé, sonó mi teléfono. Era un mensaje de Miguel, corto. Nayara, he vuelto a Madrid. Necesito verte, solo hablar, por favor. Lo mostré a Carmen. Ella leyó y puso los ojos en blanco. La misma canción de siempre. Hablemos. Explícame. Necesita ganar tiempo, para no elegir. Sí, dije, y entonces, tomé una decisión. No respondí al mensaje. En su lugar, escribí uno nuevo, dirigido a los dos, a Miguel y, en copia, a Carmen. Miguel, no hay nada más que hablar. Tu semana empezó ayer. Usa el tiempo para decidir, no para intentar convencernos. Carmen y yo ya no estamos escuchando, solo actuaremos. A partir de ahora, cualquier comunicación será a través de mi abogado, o del de Carmen. Elige bien. Lo envié. El sonido del mensaje al salir fue como el golpe de un martillo. Definitivo. Carmen recibió la copia en su teléfono. Lo miró,
y luego me miró a mí. Una sonrisa real, aunque cansada, asomó a sus labios. Bien hecho. Me despedí de ella y eché a andar. Al doblar la esquina, me detuve. Saqué de mi bolso el papel doblado que me había dado Lucía. El corazón rojo, torcido. NLD, no estés triste. Y, por primera vez en muchas semanas, sentí que quizás, solo quizás, no todo estaba perdido. Había roto el silencio. Había encontrado una aliada inesperada, y había conocido a una niña cuya sabiduría inocente me había dado más claridad que 7 años de terapia. El camino por delante sería duro. Habría abogados, divorcio, escándalo, dolor. Pero ya no estaba sola, y ya no tenía miedo. Guardé el corazón en mi bolso, cerca de mí, y seguí caminando bajo el sol de Sevilla. Había una niña en un taller de Triana que creía que un dibujo podía arreglar las cosas. Y quizás, en cierto modo, tenía razón, porque a veces, para arreglar algo, primero hay que dibujar los nuevos contornos, borrar los viejos, y empezar de nuevo, con un lápiz nuevo, en una página en blanco. La semana pasó con la lentitud de un glaciar. Madrid, bajo un cielo plomizo de finales de invierno, se convirtió en el escenario de mi silencio. Cumplí mi palabra. No contesté a Miguel. Sus mensajes, cada vez más escasos y desesperados, fueron borrados sin leer. Sus llamadas, rechazadas. Mi abogada, una mujer seca y eficiente llamada Marta Cisneros, se encargó de todo. Déjelo en mis manos, señora Guzmán, para eso me paga. Y así lo hice. Mientras, yo me mudé. No podía seguir en el piso de la Plaza de Santa Ana, impregnado de recuerdos y del fantasma de una vida que nunca fue real. Encontré un apartamento pequeño y luminoso en el barrio de Chamberí, de alquiler. Muebles justos, blancos, nuevos. Nada que me recordara al pasado. Mi padre, desde Jerez, me había enviado un cheque generoso, para que empieces de nuevo, hija, sin depender de nadie. Al principio quise rechazarlo, por orgullo. Luego entendí que no era caridad, era amor. Y lo acepté. Carmen y yo mantuvimos un contacto esporádico, frío al principio, luego más práctico. Mensajes breves. Ella me informaba de que Miguel había ido a Sevilla un día, había hablado con ella, se había ido sin decidir nada. Sigue igual, perdido. Yo le informaba de que los papeles del divorcio estaban en marcha. No éramos confidentes, pero éramos cómplices en la ejecución de una sentencia. La mañana del 8º día, la mañana en que expiraba el ultimátum, me desperté antes del amanecer. No por ansiedad, sino por una calma extraña, expectante. Me preparé un café y me senté en el ventanal del nuevo salón, mirando cómo la ciudad se teñía de gris y naranja. Sabía que ese día algo terminaría. Y algo, quizás, comenzaría. A las 10, sonó el timbre. No era inesperado. Lo había sentido venir. Abrí. Miguel estaba en el rellano. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. Ojos hundidos, sin afeitar, la misma chaqueta arrugada del día que lo eché. Pero ya no había rabia en él, ni desesperación. Solo una fatiga infinita, y algo parecido a la resignación. Hola, Nayara, dijo, con voz ronca. Miguel, ¿puedo pasar? Solo será un momento. Me hizo un gesto para que entrara. Él lo hizo, cerrando la puerta tras de sí. Su mirada recorrió el apartamento nuevo, minimalista, vacío de su presencia. Un músculo se le tensó en la mandíbula. ¿Te has mudado? Sí, es bonito, distinto. Sí. Se quedó de pie, incómodo, sin saber qué hacer con las manos. Finalmente, suspiró. He hablado con Carmen. Ayer. Lo sé. Me lo dijo. Él asintió, como si lo supiera. He tomado una decisión. O, más bien, he entendido que la decisión ya estaba tomada. Por vosotras. Por mí, hace años, cuando me casé contigo mintiendo. Sus palabras cayeran en el silencio de la habitación, planas, sin dramatismo. Dime, pedí, aunque ya lo sabía. No puedo volver aquí, dijo, mirándome directamente a los ojos. Por primera vez, no vi mentira, ni cálculo, solo la verdad desnuda y dolorosa. Tú no me quieres. Y con razón. He destrozado tu confianza, tu vida, todo. Y aunque quisieras perdonarme, que no quieres, yo no podría mirarte a la cara cada mañana. Recordar lo que te hice, lo que le hice a Carmen. A mi hija, lo dijo con una propiedad nueva, sin ambajes. ¿Y con Carmen? Pregunté. Una mueca de dolor le cruzó el rostro. Carmen no me quiere, o no me quiere ya como un hombre al que compartir la vida. Me ha dicho, muy claramente, que lo nuestro se acabó hace años, que solo quedaba la costumbre y Lucía, que ahora, después de todo esto, ni siquiera eso, que solo quiere que cumpla con Lucía, que sea un padre, de verdad, presente, o, al menos, constante, pero que su casa, su cama, su vida, ya no son mi sitio. Supe que cada palabra era cierta. Carmen me lo había insinuado en un mensaje,
Le he dicho que aquí no hay vuelta atrás, que la niña es lo único que importa ahora. Así que no me queda sitio en ninguna parte, concluyó Miguel, y su voz se quebró ligeramente. Me lo merezco. Lo sé. ¿Y qué vas a hacer? Pregunté, sin un ápice de compasión, pero sin rencor ya. El rencor también es un vínculo, y yo quería cortarlos todos. Iré a vivir a Sevilla, pero no con ellas. Alquilaré un piso pequeño, buscaré trabajo allí, o seguiré con el estudio, pero trasladando la base. Quiero estar cerca de Lucía, para lo que ella necesite, para llevarla al colegio, para los fines de semana, para ser su padre, no un visitante. Es lo único que me queda, y es lo único que debo hacer. Era, quizás, la primera decisión adulta y responsable que tomaba en su vida, no movido por el deseo, ni por la cobardía, ni por la presión familiar, sino por el deber. Un deber hacia la criatura inocente que había traído al mundo. Tu madre no estará contenta, dije, casi como un comentario al margen. Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. Mi madre ya no tiene voto en mi vida. Hemos tenido una conversación. Le he dicho que su mundo de apariencias se ha acabado para mí, que voy a hacer lo que debo, aunque signifique el escándalo, que si quiere ver a su nieta, tendrá que bajar el orgullo y tratar a Carmen con el respeto que se merece. No sé si lo hará, pero yo sí. Me sorprendió. Era un Miguel nuevo. O, quizás, el hombre que siempre pudo haber sido si no hubiera estado ahogado por las expectativas de los Guzmán. ¿Y nosotros? Pregunté, refiriéndome a los trámites, a lo práctico. Firmaré lo que sea, dijo inmediatamente. Los papeles del divorcio, el acuerdo que haya. No voy a ponerte pegas. Este piso, el de Santa Ana, es tuyo. O lo vendemos y te llevas la mitad. Lo que tú quieras. Yo no quiero nada. Solo que algún día, quizás dentro de mucho tiempo, puedas dejar de odiarme. No te odio, Miguel, dije, y al decirlo en voz alta, supe que era verdad. Te desprecié, te odié durante días, pero ahora solo siento pena, y un gran cansancio. Quiero que firmes los papeles, que te vayas a Sevilla, que seas un buen padre para Lucía, y que me dejes en paz, para siempre. Él asintió, tragando saliva. Había lágrimas en sus ojos, pero no las dejó caer. Lo haré, te lo prometo. Hizo una pausa. ¿Puedo preguntarte una cosa? La última. Dime, ¿tú y Carmen, sois amigas ahora? La pregunta me sorprendió. Reflexioné un momento. No somos amigas, pero tenemos un entendimiento, un respeto, por lo que hemos pasado, y por Lucía. Ella es el lazo, un lazo que no nos une a nosotras, pero que nos obliga a comportarnos bien la una con la otra. Para ella, Miguel asintió, comprendiendo. Es una niña increíble, lo único bueno que he hecho en mi vida. Sí, dije, y por primera vez, sentí un atisbo de emoción no relacionada con mi propio dolor. Lo es, cuídala. Lo haré. Se acercó a la puerta, se detuvo, con la mano en el pomo. Adiós, Nayara. Adiós, Miguel. Salió. La puerta se cerró con un golpe suave. Esta vez, no hubo drama, no hubo gritos, solo el sonido definitivo de un capítulo que se cerraba. Me quedé de pie en medio del salón vacío. No lloré, respiré hondo. El aire del apartamento nuevo, sin historia, me llenó los pulmones. Era aire limpio. Un mes después, los papeles del divorcio estaban en trámite, pero el acuerdo era total. Miguel había firmado sin rechistar. Vendimos el piso de la plaza de Santa Ana. Yo me quedé con mi parte y con mi nuevo apartamento. Él se mudó a Sevilla, tal como dijo. Según Carmen, había alquilado un piso pequeño en Triana, a 2 calles del taller. Iba a buscar a Lucía al colegio 3 días a la semana. Todavía era torpe, inseguro, pero iba. Lucía, según su madre, estaba más tranquila. Sabe que viene, y viene. Eso le basta por ahora. Una tarde de primavera, mi teléfono vibró con una videollamada. Era Carmen. La acepté, sorprendida. Su cara apareció en la pantalla, iluminada por la luz del taller. Hola, ¿molesto? No. ¿Qué pasa? Nada malo. Es que, hay alguien que quiere saludarte. Apartó la cámara. Lucía apareció, con su sonrisa sin dientes delanteros. Hola, Nayara. Hola, preciosa. ¿Qué tal? Muy bien. Hoy he hecho en el cole un dibujo muy bonito, y mi papá vino a recogerme, y mañana vamos al zoo. Hablaba a toda velocidad. Oye, ¿tú vives en Madrid? Sí, así es. Pues mi mamá dice que a lo mejor este verano, si queremos, podemos ir a Madrid un día, a ver el parque del Retiro, dijo la voz de Carmen al fondo. Eso, a ver el parque del Retiro, y a montar en barca. ¿Tú vendrías? Miré a través de la pantalla. Vi a Lucía, esperanzada, y a Carmen, al fondo, asintiendo con una leve sonrisa. No era una invitación a la amistad,
Era una invitación a construir algo nuevo, diferente, alrededor de esa niña, un vínculo que no tenía nombre, pero que existía. Claro que iría, dije, y sonreí de verdad. Me encantaría. Pues genial, gritó Lucía. Te haré otro dibujo. Adiós. Adiós, Lucía. Carmen volvió a aparecer en pantalla. Gracias. Ella, te tiene cariño. Y a mí me parece bien. Si a ti no te molesta. No me molesta. Bien, pues ya hablaremos. Un saludo, Nayara. Un saludo, Carmen. Colgué. Me quedé mirando el teléfono. Luego, me levanté y fui al balcón. La primavera en Madrid empezaba a teñir de verde los árboles de la calle. El aire era fresco, lleno de promesas. No sabía qué me depararía el futuro, si encontraría el amor otra vez, si tendría hijos, si mi vida sería siempre esta, tranquila y sola en mi apartamento de Chamberí. Pero por primera vez en mucho, mucho tiempo, esa incertidumbre no me daba miedo, me daba curiosidad. Yo había elegido esta soledad, la había tallado a golpe de verdad y de dolor, y ahora era mía, solo mía. Había pasado el invierno, había pasado la tormenta, y yo, Nayara Rodríguez, ex señora de Guzmán, seguía en pie. Había perdido un marido, una ilusión, un hijo, pero me había encontrado a mí misma, y en el proceso, había ganado el respeto de una mujer fuerte en Sevilla y el cariño espontáneo de una niña de 6 años que creía que los dibujos podían arreglar las cosas. Tal vez tenía razón, tal vez la vida no era más que un gran dibujo, y yo, por fin, tenía el lápiz en la mano, y una página en blanco por delante. Sonreí, respiré el aire de la primavera, y entré en casa. Tenía hambre. Iba a cocinar algo para mí, solo para mí, y eso, en ese momento, era más que suficiente.